Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este plató de Deporte Aranda, donde durante la próxima hora y media vamos a acompañarles en este tiempo de deportes con un invitado muy especial que se va a pasar por esta casa, por Televisión Aranda, por estos estudios. Mario Aparicio, después de su extraordinaria temporada, debutando en la Vuelta a España, 27 años después de que lo hiciera nada más y nada menos que un tal Carmelo Miranda, pues Mario Aparicio lo hacía esta temporada y vamos a repasar con él, con lo que ha sido este gran año para el del Burgos Bud-Pellet BH. Pero al margen de eso, en nuestra página polideportiva hablamos y sobre todo vamos a dar buena cuenta de lo que ha sido la semana y cómo llegan nuestros equipos y deportistas al fin de semana con un Tubos Aranda Villa Aranda que mañana desde las 6 visita o recibe en este caso la visita de E.ON Alicante, rival directo, y dentro de una semana en la que ya confirmaba el propio Javi Márquez que con las lesiones, hoy además se conocía el parte médico definitivo de que Arthur Pereira, el brasileño, tendrá que pasar por el quirófano, unida a la de Andy Bors, y veremos lo que tiene también Kiko Pereira, pues el Villaranda va a mover ficha, tiene que mover ficha en el mercado. Lo escucharemos en este tiempo de deportes, hablaremos también evidentemente del resto de cuestiones del balonmano y del fútbol, con la Arandina y el River como máximos exponentes. Una Arandina que el domingo a las 12 de la mañana, por eso del clásico entre el Real Madrid y el Barça, que se va para las 4:15 de la tarde, la Arandina juega a las 12. El Villaralbo va a ser el rival para los de Pablo Gil, que necesitan la victoria porque se están complicando la vida tras o por lo menos tras esa última derrota frente al Colegio Diocesanos. El anterior partido en casa, en el Juan Carlos Higuero, victoria en ese encuentro también importante frente a otro de los equipos recién ascendidos como era Unionistas de Salamanca. Al margen, el River se va hasta territorio burgalés, hasta la capital, para medirse al San Cristóbal. Lo hará el domingo a las 6:15 de la tarde. Eso en cuanto al balonmano y al fútbol se refiere. También regresa el proyecto femenino de la Aranda River este fin de semana y hablaremos también en página polideportiva, no solo de ciclismo, una semana en la que hemos conocido también la renovación de Sara Martín por 3 años más con Movistar Team, algo que repasaremos también con María Aparicio, y hablaremos también pues del rugby, del hockey, del atletismo, que nos dejaban muy buenas sensaciones el pasado fin de semana, tanto para veteranos como para canteranos del atletismo Aranda, y sobre todo pues con esos dos partidos. Uno, el que mañana desde las 4:15 va a tener lugar en la Virgen de las Viñas, el Rugby Aranda, que recibe a un colosal Guecho, que el pasado fin de semana, pues nada más y nada menos que le infligía un severo correctivo, 126-7 a Oviedo, y es el líder de la competición, colíder junto con Cormorán, así que partidazo mañana con previsión de lluvia para un partido de rugby en el Virgen de las Viñas. Y el hockey línea Aranda se nos marcha en esta ocasión a territorio hasta la casa del Zen Patins buscando una nueva victoria, la segunda que sería de la temporada. Y como decimos, muchísimas más cuestiones de polideportivo que repasaremos con todos ustedes en este tiempo de Deporte Aranda que ya comienza. Comenzamos este tiempo de Deporte Aranda hablando de balonmano, de la necesidad de la victoria del Tubos Aranda para esta próxima jornada, la 7ª de competición, que vamos a repasar en tan solo unos instantes con todos sus enfrentamientos, pero la semana viene marcada por la confirmación de la lesión, del diagnóstico final del jugador brasileño Arthur Pereira, que va a tener que pasar por el quirófano, como ya avanzábamos tiempo atrás. Eran muchos los partidos que se venía perdiendo Arthur y al final, bueno, pues la determinación ha sido la de pasar por el quirófano, rotura de labrum de su hombro izquierdo. Así que veremos y sobre todo deseamos la más pronta recuperación al jugador brasileño que se une en esta aciaga inicio de temporada a la lesión de Andy Bors, que ya ha pasado por el quirófano, y veremos qué es lo que pasa con Kiko Pereira, porque para este partido parece que no va a poder estar, y veremos también para los próximos pendientes del parte médico. Por eso hablábamos y lo recordaban los compañeros de Duelo Deporte esta misma semana. La idea clara, lo manifestaba en rueda de prensa previa al encuentro el propio Javi Márquez, de sondear el mercado y de firmar jugadores. Y a partir de ese instante, pues no está descartada ninguna de las posiciones. Un lateral, un central, alguien de dirección de juego, y salen nombres a la palestra, como por ejemplo el de Agustín Vega, el argentino, que ya militó en las filas del conjunto amarillo en la Liga Asobal la pasada temporada antes de lesionarse de manera, bueno, pues de larga duración en ese encuentro frente al Fútbol Club Barcelona, en todo lo que tenía que ser una fiesta. Pues bueno, para el propio jugador argentino fue el inicio de esa recuperación de un jugador
que veremos si el club hace posible el que pueda entrar a tener ficha del primer equipo. Y después también, dentro de ese acuerdo con la Federación Georgiana, como destacaban también los compañeros de Duro Deporte, ver si alguno de esos jóvenes talentos puede tener cabida. Al margen de dos posibilidades, evidentemente está sondeándose el mercado para que puedan llegar más jugadores. Por cierto, uno de los refuerzos del próximo rival de Eola Alicante era uno de los que bien miró en el mercado también el Tubos Aranda, pero finalmente se va para el conjunto de La Torre. Un fin de semana que va a estar marcado por la evolución del equipo a lo largo de esta semana, tras la derrota frente a Logroño, y un fin de semana de un partido, de un encuentro que llega a la 7ª jornada en el Santiago Manguán, que se volverá a vivir, como siempre lo hace en el campo del Tubos Aranda, con esta pasión, la que se vive en las gradas, de esas imágenes que nos deja siempre la alegría de la afición amarilla, que esperemos que mañana se solvente de esa manera, porque ese será el ambiente fantástico y magnífico que vivía el pabellón la pasada visita de Torrelavega, en esa derrota, pero gran imagen de los amarillos, y después vino esa derrota abultadísima, recordando a muchos la de la temporada pasada en Valladolid. Veremos si después encadenan una serie de victorias, como ocurrió en ese momento. Y la primera podría llegar este fin de semana frente a Eola Alicante. El conjunto de La Torre, recién ascendido, lo han conseguido después de muchos años, después también de rascarse sin lugar a dudas el bolsillo. Un proyecto no faraónico, pero sí que ha fichado a muchísimos jugadores de calidad, como Torrico, uno de los goleadores de la competición, y que seguramente plante batalla en el Santiago Manguán. Vemos la tabla de enfrentamientos de esta jornada en la Liga Asobal, la 7ª del campeonato. Después repasamos las declaraciones de Javi Márquez en la previa del encuentro. Además del partido que se va para mañana a las 6 de la tarde en el Santiago Manguán, Cuenca va a recibir a Atlético Valladolid, Puente Genil Huesca, Bidasoa Guadalajara, Ademar Nava en ese derbi de Castilla y León, Ciudad Real Barça, Cangas, que va a recibir a Logroño, un Cangas que daba la sorpresa superando el pasado fin de semana a Torrelavega, y un Logroño que está en estado de gracia, así que partidazo también, como siempre, en la buena cancha de Ogatañal. Y para cerrar la jornada, ese Granollers Torrelavega, partido también entre los equipos de la parte alta de la clasificación. Esos son los enfrentamientos de esta 7ª jornada, y estas son las declaraciones de Javi Márquez, al que le preguntábamos en sala de prensa, no solo por esas cuestiones que escucharemos a continuación sobre la posibilidad de firmar a jugadores, sino del momento actual del equipo, si le preocupa o no. Está poniendo sin lugar a dudas a prueba la competición al conjunto de Javi Márquez por las lesiones, por esas también derrotas que se han dado de una u otra manera, con buena imagen frente a Torrelavega, pues prácticamente haciendo el peor partido de momento de la temporada en la 6ª jornada en ese último encuentro en Logroño, pero resiliencia, capacidad de trabajo y seguir adelante, siempre el mensaje claro, porque esto no acaba más que comenzar, como destacaba el propio técnico manchego. Estamos mirando el mercado, estamos viendo opciones y bueno, es nuestro deber y nuestra labor pues, el intentar que esas bajas que podamos tener que se puedan resarcir. Pero no es sencillo. Los jugadores que hay, muchos de ellos, los que tienen cierta calidad, están en unos precios muy altos, y en algunos casos hay equipos que tienen más solvencia económica que nosotros, y en otros pues son jugadores que creemos que no nos van a aportar nada mejor de lo que tenemos en plantilla. Entonces creo que tenemos que hacerlo con mucho mimo, observar bien cómo está el mercado, tanto en lo deportivo como en lo económico, y a partir de ahí pues intentar que algo pudiera venir. Es deporte. Yo intento, evidentemente, cuando tienes bajas, por ejemplo, siempre es algo que te afecta, pero yo siempre intento verlo como algo del propio deporte. Creo que es una parte más. Nos ha tocado vivir ahora esta situación, evidentemente merma, pues porque evidentemente yo creo que, por ejemplo, en el caso de Arthur, el año pasado fue un jugador muy importante, creo que en ese sentido, y este año pues ya desde el principio no se le veía a ese nivel, precisamente por esas dolencias.
y eso es algo que evidentemente nos merma. Si a eso unimos que tanto Alberto Pinillos como Dalmau la pretemporada estuvieron buena parte fuera de ella, al final en primera línea de los jugadores del año pasado, no tenerlos en pretemporada siempre dificulta el que el equipo pueda adquirir ese ritmo de crucero que es necesario en cuanto a adquirir pues esas sinergias, ese modelo de juego. Los jugadores que han venido nuevos es una cuestión de tiempo. El año pasado en la primera vuelta hubo jugadores de los que habían venido nuevos que les costó mucho adaptarse, a excepción de Arthur, al resto prácticamente les costó mucho adaptarse. Creo que es un proceso. Yo veo cada vez mejor a muchos de los jugadores que han venido, veo mejor a algunos de los jugadores del año pasado que les ha costado arrancar y que creo que están mejor, y yo creo que todo eso se terminará traduciendo en que el equipo siga mejorando y siga consiguiendo cada día mejores sensaciones. De manera amplia escuchábamos a Jaime Márquez, quien destacaba que se está mirando el mercado, que el equipo tiene que fichar a expensas no solo de esas dos lesiones de Andy Borsi y de Arthur Pereira. Veremos por cuánto tiempo y cuando se haga también el diagnóstico final tras las pruebas realizadas a Kiko Pereira, para saber cuántas jornadas también va a poder estar alejado de las canchas. Así que son tres bajas sensibles de un proyecto que, como destacaba el propio Jaime Márquez en esas declaraciones, pues ha tenido que iniciar con nuevos jugadores nuevos esta temporada, que tienen que ir adquiriendo ese también rol en cada una de sus dinámicas y que evidentemente tienen que hacer que se mejore. Ya vimos la temporada pasada cómo el equipo comenzó a carburar pues prácticamente mediada esa primera vuelta, y a partir de ahí, bueno, pues unos grandes momentos que nos regaló el equipo, que seguramente que lo vaya a hacer también este fin de semana. Mañana, como decimos, 6 de la tarde, Pabellón Santiago Manguán, recibiendo a un Alicante que valoraba de esta manera el propio técnico manchego. Recién ascendido, pero con un potencial de jugadores. Creo que es una situación muy diferente a la que nosotros vivíamos el año pasado, con 13 jugadores que debutaban en Asobal. Alicante está plagado en su gran mayoría de jugadores que han tenido experiencia y al alto nivel en Asobal, jugadores con esa experiencia y esa calidad, y bueno, creo que es una plantilla para estar en una zona quizá media de la tabla sin problemas. De momento no han conseguido esos puntos, pero están compitiendo, están siendo capaces. Ya demostraron, por ejemplo, el día de Guadalajara que son capaces de ganar fuera de casa. Y lo que tenemos que aprovechar es un poco esa situación que también tienen, que creo que estar en esa posición en la tabla seguramente les está haciendo pues dudar en estos momentos, y a ver si somos capaces de pescar en río revuelto. Un Jaime Márquez que analizaba de esa manera su próximo rival, no está evidentemente en la mejor situación en la clasificación, ha invertido también mucho dinero para poder conseguir la permanencia en este año de estreno en la máxima categoría, y evidentemente tienen jugadores contrastados como Parker, como Torrico, que son algunos de los máximos goleadores ahora mismo de la propia competición, y veremos de lo que son capaces mañana también en el terreno de juego, en el feudo amarillo. Hablando de altas y bajas, que prácticamente y tristemente es la noticia en este arranque de competición por las lesiones, sobre eso le preguntamos, ¿con qué jugadores sí y no podrá contar mañana el propio técnico manchego? Pues Kiko pendiente de respuestas en cuanto a las pruebas. Ayer le hicieron la resonancia y tenemos que esperar el informe y la valoración. Y bueno, pues de momento también con el tema evidentemente de Andy Sbor y de Arthur pues con baja actual. Así es que esperando qué es lo que ocurre con Kiko, esperemos que no sea nada grave y que aunque pues, no pueda estar algún tiempo ahora, pues que se pueda incorporar lo antes posible. Sí, tuvo un problema de rodilla. Bueno, pues confirmaba lo que todos vimos en televisión, todos los que también lo vieron in situ, esa marea amarilla que se desplazó a Logroño, al Palacio de Deportes de La Rioja, esos problemas en la rodilla derecha de Kiko Pereira que, como decimos, a expensas del diagnóstico final del jugador, pues de momento este partido se lo va a perder, el de mañana, 6 de la tarde, en el Santiago Manguán. Evidentemente, una jornada importante por aquello de que este año uno considera que los partidos de casa tienen un valor
todavía más trascendental que en temporadas anteriores. Así que el Fortín amarillo, que mañana tiene que ser una caldera para que se queden los 2 puntos en territorio del Duero. Al margen de la actualidad del primer equipo, también esta semana nos ha dejado pues la presentación. En el escenario de mañana se va a disputar el partido en el Santiago Manguán, donde el próximo 1 de enero, y aprovechando ese puente de Todos los Santos, se va a celebrar la primera jornada inclusiva de balonmano. Ya saben que el Tubos Aranda, desde hace unas temporadas, y como también escucharemos ahora en palabras de uno de los responsables de la cantera, como es don Antonio Minguito Linaje, al final es un proyecto que ha ido de la mano de Asadema gracias a Alberto Suárez, el que fuera entrenador del primer equipo hace unas cuantas temporadas. En aquellas épocas nació ese proyecto que sigue vigente y que va a poder medirse en este caso a Torrelavega, Guadalajara y a Cuenca en esa primera jornada de balonmano inclusivo que organiza la propia Liga Asobal con la colaboración también del Ayuntamiento y evidentemente con el Tubos Aranda Villa Aranda, con el Villa de Aranda como entidad organizadora, o por lo menos la que el lugar en el que se va a realizar ese torneo. Escuchamos a Servando, al propio presidente de la Asobal, que pues tenía claro que si un lugar tenía que ser el que inaugurase estas jornadas inclusivas de balonmano, tenía que ser Aranda de Duero. Pues que Aranda era un sitio ideal para esta primera vez, que muchas veces lo más difícil es comenzar. Cuando he estado yo en alguna de las reuniones de Teams, que no estaba en todas, pues la verdad es que era todo colaboración, porque al final montar un evento de este tipo con 60 deportistas, que son deportistas y que nunca se les va a olvidar el día de la semana que viene cuando se haga el evento, y queremos que sean protagonistas y que verdaderamente pues disfruten de cuando ellos vienen al pabellón, pues que se sientan especiales, que tengan ese sentido de pertenencia y de que todo el trabajo que hacen semana a semana pues se vea refrendado. Para nosotros es un orgullo como Asobal todo este tipo de acciones, porque al final no nos podemos quedar únicamente con lo que es el evento deportivo, la clasificación, lo que son los clubs a la hora de competir, sino que queremos ser un refrendo en todas estas localidades que tienen tanta influencia en su población y en la sociedad. Escuchábamos al presidente de Liga Asobal, a Servando, sobre todo pues destacando la importancia también de dar visibilidad al deporte inclusivo. Le preguntábamos también en esa rueda de prensa que se desarrolló sobre la propia cancha del Santiago Manguán si pudiera considerarse esta primera jornada como el inicio o el germen para que el día de mañana pudiese haber una liga entre todos los equipos de inclusión de los equipos de la propia Liga Asobal. No todos ellos ahora mismo disponen o cuentan con ello, pero sería también una iniciativa tremendamente importante para dar inclusión al mundo del deporte. En este caso, pues esos 4 equipos, Tubos Aranda, Villa de Aranda, en este caso el Doncel Asadema Villa de Aranda, junto con Guadalajara, junto con Cuenca y también el propio Torrelavega, van a estar desde las 10 de la mañana de ese próximo 1 de noviembre en la pista, en la cancha del Santiago Manguán, donde también estará uno de los responsables del equipo, también vinculado desde siempre al balonmano Villa de Aranda y también en este proyecto inclusivo, a Antonio Minguito Linaje, quien explicaba un poco lo que se va a intentar también para que ese día los propios jugadores del Doncel Asadema Villa de Aranda pues se sientan como auténticos jugadores de la primera plantilla del Tubos Aranda. Queremos que los chavales que juegan tengan la experiencia igual que un partido Asobal, se van a encender las vallas LED, todo va a funcionar igual y que vivamos la experiencia, tanto los jugadores como todo el público de Aranda que se quiera acercar, porque sea una fiesta, sábado por la mañana, es festivo, pues no hay mejor plan que venir al pabellón a animar a unos chavales que llevan entrenando 4 años, que es un proyecto que empezó Alberto Suárez. Desde aquí agradecerle porque fue el que puso la primera piedra para que este proyecto saliera adelante. Siempre es lo más difícil comenzar. A partir de ahí cogimos el proyecto otros, Rodrigo García, yo, diferentes entrenadores de la base que nos acompañan cada miércoles en las instalaciones de Inacua Michelin entrenando con los chicos. Y por supuesto a Sadema por dejarnos los jugadores, los 15 jugadores, 16, y hacer un equipo pues que la verdad cada miércoles que vamos a entrenar
los que vamos, nos viene mejor casi a nosotros que a ellos. Desconectamos, nos lo pasamos bien, se preocupan siempre cómo está tu familia, qué tal estás. Eso nunca, en la sociedad a la que vamos, se ve pocas veces y la verdad es que te llena de orgullo y es eso, ¿no? Nos viene casi mejor a nosotros que a ellos. Y por nuestra parte, pues bueno, ser anfitriones, hacerlo lo mejor posible y que al final el resultado va a ser lo de menos. Habrá equipos mejores, peores, pero venimos a disfrutar. Pues con esa iniciativa, la de dar visibilidad también al deporte inclusivo, en este caso el del balonmano, con esos proyectos, 1 de noviembre, no tomen nota, 10 de la mañana, Santiago Manguán el lugar, y los 4 equipos, Villa de Aranda, Guadalajara, Cuenca y Torrelavega, que se van a medir en esa primera jornada inclusiva. Hacemos un breve alto en el camino, después de haber repasado la actualidad del mundo del balonmano, del primer equipo y de esa también buena noticia, como acabamos de contarles, de la inclusión en el mundo del deporte. Y hablamos de fútbol, Arandina, River, más cuestiones, presentación además esta misma tarde en Santa María del proyecto del Atlético 1503, todo eso lo repasamos a vuelta de una pausa. De ese partido. Y ahí Claudia Barrios, la de Castrillo de la Vega, la de las Tierras del Duero, dando esa asistencia fantástica para el segundo gol de España en ese Mundial Sub-18 que se está disputando en Marruecos. Tras conseguir ese 2-0, después vendrían otros 2 goles más que celebró. No solo Claudia Barrios y el resto del combinado nacional presente en territorio marroquí, sino también la afición ribereña que se marchó hasta allá. Algunos amigos y familiares también de la propia Claudia Barrios, estaban sus padres también y buenos aficionados al mundo del fútbol y de la selección española, que no se pierden una y que, como contaban los compañeros de Duelo Deporte, pues en esa imagen también de la crónica podemos verlo, se inmortalizó. Tras el gran partido, Claudia, con su familia y con esos arandinos que están presentes en el Mundial de Marruecos, que mañana a las 3 de la tarde va a vivir el tercer partido de este Grupo E, en el que España se va a medir a Costa de Marfil. No debutaba en el propio terreno de juego en el primer encuentro, en la primera jornada, en esa goleada 4-0 también frente a Colombia, 5-0 frente a Colombia, perdón, Claudia Barrios, pero sí lo hacía y de manera magistral esta semana, el pasado miércoles, con esa goleada 4-0 y además siendo partícipe Claudia no solo como asistente en ese segundo gol que veíamos, sino también asistiendo desde el saque de esquina en el 3-0 de la selección española, que como decimos mañana a las 3 de la tarde se mide a Costa de Marfil para cerrar esa primera fase del Mundial, después de haber conseguido con la goleada frente a la República de Corea la clasificación para octavos. Así que el fútbol femenino al poder, como diría aquel, y sobre todo con una gran futbolista, la de las Tierras del Duero, la de Castrillo de la Vega, que además este año se estrena después de su paso por el Burgos Club de Fútbol y formada en las categorías inferiores de la Arandina, pues ahora ya la tenemos, nada más y nada menos que en una estructura como la del Atlético de Madrid. Así que suerte, evidentemente, para Claudia, que será la suerte no solo para ella, sino de la selección y sobre todo para el deporte de las Tierras del Duero. Al margen de esa buena noticia que esperemos que nos siga dando más desde Marruecos, volvemos al territorio de las Tierras del Duero para hablar de la jornada de la Arandina. Vuelve el conjunto blanquiazul, el de Pablo Gil, a las Tierras del Duero, al Juan Carlos Higuero, para medirse el próximo domingo desde las 12 de la mañana en la matinal, cambio de horario no habitual, por aquello de que por la tarde a las 4:15 se juega ese Real Madrid-Barcelona. La Arandina va a recibir en su particular clásico al Villaralbo. Podría ser clásico para el entrenador de la Arandina, para Pablo Gil, que estuvo entrenando hace unas temporadas al propio Villaralbo. Así que la escuadra zamorana veremos de lo que es capaz frente a los blanquiazules, que ya saben, vienen de perder 2-0 frente al Diocesanos y que necesitan la victoria para intentar alejarse de los puestos pues más cercanos a la parte baja de la clasificación. Vemos los enfrentamientos de esta nueva jornada, la octava de competición, la Arandina recibiendo al Villaralbo. Además de esos partidos, Mojado recibirá a la Cultural y Deportiva Leonesa B, Atlético Mesillas Mirandés B, la Virgen del Camino Atlético Tordesillas, Santa Marta Numancia B, Becerril Colegio Diocesanos, Almazán Guijuelo, Palencia Unionistas de Salamanca B y Atlético Bembibre Cristo Atlético, los encuentros de esta octava jornada del calendario.
Una jornada en la que la Arandina va a recibir, como decíamos, al Villaralbo, y unas declaraciones previas al encuentro, dándose ya esas ruedas de prensa previas a los partidos del entrenador blanquiazul, de un Pablo Gil que, como comentaba esta mañana en sala de prensa, sabe de la importancia del partido y sobre todo sabe que el equipo tiene que reaccionar después de algunos de los partidos que no le han salido como quisieran, para encontrar esa regularidad que lleva al equipo a la estabilidad. Pues sí, se trata de un partido muy importante para nosotros, además unido al hándicap de que venimos de la derrota del otro día en Diocesanos, además con una imagen de la que no estoy muy contento. Pues bueno, es una nueva oportunidad en casa con nuestra gente de sacar los 3 puntos y seguir en esa dinámica positiva y creciendo como equipo. Al final es cierto que no estamos teniendo regularidad a nivel de resultados ni de juego, porque alternamos, por ejemplo, muy buenas segundas partes con unas primeras partes un poco que se alejan bastante del equipo del que queremos ser, pero bueno, también es cierto que nos hemos enfrentado con equipos de entidad importante justo cuando veníamos de una victoria, pero lo que te digo siempre, que al final la tercera es una categoría muy exigente, cada partido es muy complicado y este fin de semana no lo va a ser menos. Sabiendo de la dificultad, de lo que manifestaba el propio entrenador vallisoletano Pablo Gil del encuentro frente al Villaralbo, que también marca los mismos objetivos que la Arandina, al menos en este arranque de competición, el de la estabilidad, el de estar en la zona media de la clasificación, y un Pablo Gil que también, pues conocedor de ese proyecto en el pasado del conjunto zamorano, es consciente del rival que van a tener enfrente y así valoraba al conjunto zamorano el propio técnico vallisoletano. Sí, conocemos bastante bien como los comportamientos que tiene el Villaralbo tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Y bueno, es un equipo que a pesar de la clasificación creo que tiene mimbres para estar más arriba en la clasificación. Y bueno, pues al final hemos trabajado en base a lo que queremos que se plasme durante el terreno de juego el domingo y vamos a intentar sacar los 3 puntos y creo que lo debemos a la afición. Se lo deben a la afición, se lo deben a ellos mismos y veremos quiénes participan en ese encuentro. Le preguntábamos también al técnico del Arandina por las altas y las bajas. Ya saben que ha habido algunos jugadores como Rengel y también como Benedet que han pasado por problemas en las últimas jornadas. Sería bueno, después de que ya el propio Benedet tuviese algunos minutos frente al Colegio Diocesanos, pudiera incorporarse Rengel, uno de los hombres, sin lugar a dudas, más importantes en la parcela ofensiva para los blanquiazules. El pasado encuentro, no de la pasada jornada frente al Diocesanos, sí en la victoria, la remontada frente a los Unionistas, el último encuentro en casa, en el Juan Carlos Higuero, en la previa el equipo también anunció la llegada de algunos jugadores, entre ellos Antonio, el croata, el portero norteamericano, y la Arandina que está trabajando para que a última hora pueda llegar para el partido del domingo un nuevo jugador, un nuevo delantero. Veremos qué es lo que acaba sucediendo. En eso está trabajando el conjunto blanquiazul. Sobre las altas y las bajas hablaba el propio técnico de la Arandina. Tenemos ahí la duda de 2 jugadores, pero bueno, venimos ya, el partido del fin de semana anterior ya pudimos contar prácticamente con 18 así, entonces bueno, vamos a intentar en el entrenamiento de mañana que estén disponibles todos y si no es posible, bueno, tampoco vamos a arriesgar a nadie porque la temporada es muy larga y creo que con los jugadores que tenemos podemos competir cualquier partido. Pues la Arandina que va a intentar cerrar la plantilla ya, cuando estamos hablando ya de la 8ª jornada, ya saben, bueno, pues por las vicisitudes que ha tenido que rondar la actualidad del conjunto blanquiazul en las últimas jornadas. Algo que, por cierto, más allá de lo deportivo, también se plasmaba en cuanto a la actualidad del conjunto blanquiazul en la jornada de ayer jueves, con esa idea de ir cerrando también capítulos, la que fuese en su día directiva presidenta de la junta directiva, como así lo determinaba la propia Arandina Club de Fútbol, Patricia del Cura, ofrecía, lo vemos en las imágenes de Duelo Deporte, una rueda de prensa donde ahí pueden consultar el comunicado, donde se despedía y donde hacía también reflexión sobre todos esos más de una década, todos esos años dirigida, o por lo menos vinculada, mejor dicho, al proyecto de la Arandina, y escuchamos a la propia Patricia del Cura hablando en esa rueda de prensa que ofrecía ayer en el Centro Tomás Pascual. Yo creo que si es el momento de algo es de reflexionar todos sobre lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y por qué. Ahora lo digo libremente, ya que no represento al club y como crítica constructiva.
Quiero agradecer a cada persona con la que he compartido más que ratos, compañeros, padres, socios y patrocinadores que habéis colaborado siempre, que creéis en los valores del deporte prevaleciendo siempre los intereses de los menores, a los que asumieron esto como obligaciones que adquirimos cuando colaboramos, siendo muchas veces ingratas, y que solo quien asume responsabilidades y toma decisiones se equivoca. Aprovecho para pedir disculpas cuando me he podido equivocar, al igual que cualquiera de mis compañeros. Pero sí aseguro que todas y cada una de las decisiones han sido pensando en lo que sería lo mejor para el club y la ciudad y sus componentes. Animo a los nuevos directivos a que sigan con la Arandina Club de Fútbol, pidiéndoles paciencia. Este proyecto no es a corto plazo y exige mucho esfuerzo. Pues esas manifestaciones, un amplio comunicado que de una u otra manera venía a cerrar esa etapa de Patricia del Cura como directiva de la Arandina, después de que hace una semana en esa nueva asamblea se confirmaba la nueva directiva y veíamos también junto con Patricia del Cura otro de los ya exdirectivos de la Arandina, Cristian Monzón, que bueno, pues da un paso también al lado en esta nueva etapa de la Arandina Club de Fútbol, que más allá de lo institucional marca ese partido de la matinal del domingo a las 12, donde los de Pablo Gil, la Arandina Club de Fútbol, va a recibir al Villaralbo con la necesidad de sumar los 3 puntos. Al margen de la Arandina, ya saben, esta temporada futbolística, con protagonismo también para el proyecto senior de El River. Vemos imágenes de Juan Carlos Higuero, de uno de los goles de los últimos que conseguía en casa frente al Casco Viejo, imágenes en ese encuentro en las que el conjunto riverista pues conseguía la victoria, la goleada. Sale a goleada por partido, a excepción de ese varapalo que sufrió lejos de Juan Carlos Higuero frente al Polideportivo Salas, el conjunto de Bogarde, que el domingo 6:15 de la tarde va a visitar al San Cristóbal. Vemos los enfrentamientos de esta nueva jornada, la quinta de competición, en el que, como decimos, la Arandina visitará al San Cristóbal, Casco Viejo se medirá en casa al filial del Burgos IFA, el Polideportivo Salas, el líder de la competición, recibirá al Montija, Alcázar Vadillos, Juventud del Círculo, Groguis Gamonal y descansa en ese caso el San Pedro. Así que suerte también para los riveristas, para los azulones en esa nueva jornada de competición. Al margen de la actualidad del River, también esta misma tarde ha sido, o por lo menos se ha podido vivir en las calles del centro, en la zona más céntrica, en un lugar tan emblemático como el atrio de la fachada de la iglesia de Santa María, la presentación oficial. Lo vemos, imágenes cedidas por el propio Atlético Aranda 1503, la presentación de manera multitudinaria de las categorías inferiores de un club que ha crecido, que ya no solo forma parte de la actualidad del fútbol sala, sino que este año cuenta con varios equipos de las categorías inferiores, varios equipos de categorías inferiores en el plano del mismo fútbol. Ahí están pues la presentación, los aplausos del nuevo proyecto del Atlético 1503, que está capitaneado por Jesús de Andrés Campillo y también pues el resto de entrenadores dentro de, como ya saben todos ustedes, bueno, pues aquellos que no decidieron continuar en el proyecto de la Arandina y que ahora pues, han dado este paso para formar también y para estar pendientes de la formación de jugadores a través de este proyecto del Atlético Aranda 1503, así que es toda la suerte del mundo, evidentemente, para el proyecto futbolístico y también del fútbol sala, este otro más en las tierras del Duero. Y también tenemos que ir cerrando este tiempo dedicado al mundo del fútbol con el fútbol veterano, el Club Deportivo Aranda Club de Fútbol Veteranos, que va a recibir en Villanueva de Gumiel, en la jornada de mañana sábado, a los veteranos del Lanzarote. Lo vemos en esas imágenes también de los compañeros de Deporte. Por cierto, ahí los vemos, ya han estado por las bodegas y han hecho un poquito de turismo los veteranos del Lanzarote, que como decimos, mañana se miden en un nuevo partido de los veteranos del Club Deportivo Aranda Club de Fútbol en Villanueva de Gumiel. Va a darse ese nuevo encuentro para el fútbol de veteranos de las tierras del Duero. Así cerramos la página del mundo del fútbol, como ya saben, con mucha actividad para este fin de semana, pendientes del partido de Claudia Barrios, del de la Arandina, del River y también de ese partido amistoso de los veteranos. Hacemos un breve alto en el camino y ya nos está esperando
a la vuelta de esta mínima pausa, uno de los grandes deportistas en la actualidad de las Tierras del Duero. El ciclista del Burgos Burpel BH, Mario Aparicio, nos va a acompañar de manera amplia en este tiempo de Deporte Aranda. Y continuamos en este tiempo de Deporte Aranda, abrimos nuestra página polideportiva y hoy lo hacemos de manera muy especial en el ámbito del ciclismo, porque prácticamente se han terminado las temporadas y es tiempo para hacer análisis y sobre todo para poner en valor nuestros ciclistas profesionales. Hoy tenemos aquí con nosotros en el estudio de Televisión Aranda, en este tiempo de Deporte Aranda, a Mario Aparicio, corredor del Burgos Bupel BH. Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues se ha acabado una temporada que, bueno, para ti, yo creo que viéndolo desde fuera, ha sido totalmente fructífera, ¿no? Sí, bueno, valorándola un poco el ámbito general, al final creo que he progresado y al final con eso ya es una buena temporada. El año anterior bueno, también tuvimos la posibilidad, siempre que podemos desde Duero Deporte también podemos hablar contigo y contar un poco cómo van las cosas, pero el año pasado ya también fue una gran temporada, con también no solo presencia en grandes vueltas importantes, sino también con muchos días de competición. Sí, así es, ¿no? Al final el año pasado ya fue una temporada buena a nivel de resultados, este año ha sido igual más diferente a lo que es nivel de resultados, sino más en rendimiento en pruebas de otro nivel más superior, así que bueno, pues contento con ello. De hecho, tu temporada anterior es la que propicia, y después lo repasaremos en algunas imágenes, ese bueno, nombramiento, ¿no?, como mejor deportista en los últimos premios Puente Duero que organiza la Concejalía de Deportes, que recuperaba la Concejalía de Deportes y que bueno, pues también fue una satisfacción para ti. Sí, así es, no pude igual recogerlo porque estaba en competición, pero bueno, agradecer a todos los que votaron en mí como mejor deportista, entonces pues gracias a ellos. Bueno, vamos a ir repasando diferentes cuestiones a lo largo de esta entrevista con Mario Aparicio. Después de una temporada, como decíamos, que acaba de finalizar, muy fructífera porque además, lo podemos ver también en imágenes de los compañeros de Duero Deporte, Burgos BH, el Burgos Bupel BH, ha sido uno de los equipos que bueno, pues más alto ha llegado, por lo menos de los equipos nacionales, el que más triunfos ha conseguido esta temporada y uno de ellos, de esos 12 triunfos que conseguía el Burgos Bupel BH, era el de Mario, además estrenando la temporada ya por el mes de enero, después lo vamos a repasar en imágenes, pero Mario, sin lugar a dudas, bueno, pues gran temporada para ti y para el equipo, mostrando esos buenos resultados, ¿no? Sí, así es, ¿no? Al final el equipo este año ha conseguido, creo que su mejor temporada de todos los tiempos, entonces bueno, al final también hemos conseguido nuestro objetivo, que es estar entre los 30 primeros, que es un poco para conseguir la invitación de cara a otra vez la participación de la Vuelta a España, entonces objetivo cumplido y tenemos que estar contentos con la temporada. No sé si eran 3.200, bueno, no recuerdo los puntos, ¿no? Pero se lucha y se suda por cada punto, ¿no? Cada corredor. Sí, al final ahora yo creo que ha cambiado un poco el tema del ciclismo a raíz de los puntos y de todas las invitaciones y todo ello, ¿no? Al final ahora ya corres más pensando en los puntos que casi por la victoria, ¿no? Al final todos los puntos se luchan en cada carrera, porque al final ya la gente no ha perdido por 3 puntos, porque al final estar entre los 30 de sobre todo los equipos pro teams como nosotros que están buscando esa invitación, que al final mucho se baraja la temporada por la invitación a una gran vuelta, entonces bueno, al final hoy en día ya se corre más por los puntos que pensando en ganar. Habéis subido 2 posiciones en ese escalafón de la UCI y eso os permite, como bien decías tú ahora mismo, pues el poder estar en una grande el próximo año. ¿Por qué no pensar en otra Vuelta a España, que ha sido otro de los grandes momentos, ¿no?, para Mario Aparicio este año? Sí, ojalá, ¿no? Ojalá podamos tener esa invitación de Vuelta a España y poder otra vez estar en ella. Vamos a ver también imágenes a lo largo de lo que es el repaso de esta temporada de Mario Aparicio, pues bueno, hablábamos hace tan solo unos instantes de una de esas victorias del Burgos Bupel BH, la primera del año es estas imágenes que vamos a ver en el Tour de Sarja, en Oriente Medio. Ahí está el ataque de Mario, no sé cuánto faltaba ahí, Mario, ¿200 metros o 300? No, un poco más, al final era un poco, porque esa carrera además no llevábamos pinganillo y la idea ya desde salida era pues hacer más o menos el ataque cerca de a falta de 500, 400
y bueno, al final también salió Lo un tenías poco bien. bienvenido, ¿no? Ahí, por lo menos con las Sí, también era un imágenes. poco la idea hacerlo al lanzamiento al corredor que tenemos, que hizo tercero en nuestro equipo, a Jambal, que era un poco también rapidillo, y si no salía, por ejemplo, el ataque mío, pues que él pudiera obtener la victoria. Se te ve cómodo. Siempre que te vemos corriendo, yo siempre pienso, parece que va un poco atrancado, pero es tu forma de correr, ¿no? Es también, bueno, pues ofrecer esa cadencia de pedaleo y para adelante. Sí, al final no soy de llevar cadencias muy altas, más bien atrancado, al final es un poco cada uno personal, pero sí pedaleo un poco más lo que es atrancado. Bueno, era el primer día de competición para ti en este día de enero, ¿no? Sí, empezamos corriendo aquí en esta carrera, el equipo confió pues, en eso, en empezar ganando, sobre todo ya para empezar a dar, como bien dicen desde el equipo, motivos para la invitación de la vuelta y al final pues mejor inicio no podía ser. Además ahora, y yo lo hablaba, tuvimos la oportunidad de hablar con Carmelo Miranda. Carmelo Miranda, evidentemente, que fue el anterior ciclista profesional de nuestras tierras del Duero. 27 años han pasado, como también publicaban los compañeros de Duero Deporte, hasta que otra vez un arandino ha estado, como es en el caso de Mario, en una vuelta a España. Y el propio Carmelo hablaba de lo que había cambiado el ciclismo, ¿no, Mario? De aquellos años suyos, que a ti te pillara más lejos, pero que tu padre conoce muy bien, en los que había más días de competición, pero es que, claro, Carmelo también comentaba, es que ahora mismo, ya desde enero, hay gente que está preparada para dar el máximo en ese mes de enero, ¿no? Y antes, igual el ciclismo era ir poquito a poco, ¿no? También había más pruebas en el calendario, aquella Vuelta a Castilla y León de tantos días, de casi una semana, Vuelta a Asturias, que era otro formato, había otras más serie de vueltas que iban poquito a poco poniendo un poco en tono al ciclista a lo largo de la temporada. Eso ha cambiado porque hay, digamos, bloques, ¿no? Por temporada, y a los bloques se llega ya en plena forma, muchos. Sí, bueno, en ese sentido el ciclismo ha cambiado, ¿no? Al final antes pues, los corredores iban poco a poco entrando en competición y la competición la usaban pues, para coger forma física y hoy en día eso es inviable, ¿no? Al final ya tú vas a correr en una forma casi como quien dice el 80% y ya lo ves mal casi para acabar una carrera, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes que ir muy bien preparado a las carreras que corres y desde el inicio de año ya hay gente que empieza muy rápido y prepara el inicio de año como un objetivo. Un inicio de año que llegaba en el mes de enero, pero ya prontito, dentro de esta gran temporada de Mario Aparicio, en el mes de marzo vamos a ver esas imágenes. Hablábamos anteriormente de Jesús, de tu padre, recogiendo, bueno, pues ese galardón, ¿no? Por lo que comentábamos también anteriormente, la gran temporada 2024 que te hace acreedor pues, a ese premio Puente de Oro que ofrecía, y vemos a tu padre recogiendo el premio. Sí, así es, ¿no? Al final, pues como ya bien dicho antes, agradecer a todos los votantes de Aranda pues, para tener ese trofeo y que hayan pues, bueno, reconocido el trabajo de la temporada anterior en darme los votos para conseguirlo. Par con palabras tu padre, ¿eh? Sí, bueno, al final, muy poquito, nos quiso. Sí, al final, bueno, no está un poco habituado a ello, entonces bueno, es un poco a veces complicado. Además, si te pilla de frío. Le recordábamos, ¿no? Que justamente cuando recogía ese galardón había tenido que pasar por el quirófano. Un hombre que también, Jesús Espi, pues hace mucha bici, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un poquito, ¿no? Porque por lo que hacía Jesús en su día, Mario ahora es ciclista. Sí, bueno, empezó pues porque le dio igual la pena un poco de la bici hace ya igual 15 años o así. Y a raíz de ahí, pues bueno, me metió a mí en el ciclismo, como igual me puede haber dado por otro deporte a mi padre y haberme metido en otro deporte. Pero bueno, al final me metió en ciclismo y año a año, pues al final he conseguido un objetivo que al final es complicado, ser ciclista profesional. ¿Te gustaba el ciclismo desde pequeño? ¿Querías ser ciclista profesional cuando ya estuviste unos años en el mundo de la bici? ¿O eras de los típicos que jugábamos a todo, en el fútbol, hacíamos atletismo, corríamos, íbamos a los crosses? Sí, bueno, al principio pues bueno, lo compaginaba un poco con deporte escolar, con el colegio, pues hacía un poco eso, fútbol y balonmano con el colegio hasta creo que hasta infantiles, que luego ya al final en cadetes ya pues te exige un poco más la bici. ¿En qué colegio? Para mandar un saludo también aquí. Bueno, el colegio Veracruz. Y bueno, pues ahí lo compaginaba un poco, luego ya sí que en cadetes al final ya te exige un poco más, pues dedicarte un poco más a lo que es a la bici, aunque bueno, pues sí, igual compaginando deportes, pero bueno, yo creo que igual ya es un poco ya ir hacia una rama de un deporte. Y a partir de ahí, pues bueno, año a año, pues vas viendo que vas creciendo y lo tienes como un poco más objetivo y sueñas con ser profesional del deporte, ¿no? Como cualquier otro que practique igual fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte, pues al final sueña intentar vivir de ello.
Pasando por la escuela del Club Ciclista Arandino, después el equipo cadete, marchabas y también con muy buenos réditos al MMR, donde además conseguiste aquí una victoria en la Vuelta a Ribera, hablando un poco del currículum de Mario. Después pasas al Gomur y ya al Burgos BH, que son 5 temporadas, ¿no? Sí, esta ya es la quinta temporada en el ciclismo profesional, pasando bueno, pues, por buenos equipos, ¿no? Al final, primero desde aquí, desde el Club Ciclista Arandino, luego pues, bueno, tuve también buenos resultados en la MMR Academy, que al final bueno, pues, también tengo grandes recuerdos de ahí, y luego por el paso Gomur, que bueno, también un buen equipo que tiene una historia buenísima, ¿no? de todos los triunfos que han conseguido en el campo amateur, un referente del ciclismo amateur nacional, y luego ya pues Julio me dio la oportunidad de ser ciclista profesional. Ya has ido creciendo poquito a poco estos 5 años. Sí, así es, ¿no? Al final me costó un poco arrancar en el ciclismo profesional, al final también hacía un poco calendario que no era un poco para mis condiciones, más enfocado en clásicas de rodadores de sprinter, y luego ya pues poco a poco a otros años pues he ido teniendo un calendario mejor para mí y poder ir sacando mejores resultados. Vamos a seguir un poco con el repaso a todo este año también de Mario Aparicio, destacando algunas cuestiones también de su crecimiento, de los equipos. Después de ese mes de enero, con la primera victoria, Mario, llegaba ese galardón que recogía tu padre, y después ya, bueno, pues nos íbamos a Vuelta a Cataluña, que también es una de las grandes. Ya no sé si era la primera experiencia o la primera toma de contacto esta temporada con una prueba en la que el Burgos BH está con los World Tour, pero ahí, bueno, se te vio, vemos algunas imágenes también, pues siendo protagonista, ¿no? Desde el primer día, bueno, esa es la subida a Montjuic, el último día de la prueba, y bueno, poniendo en jaque a los pros. Sí, la verdad es que en Vuelta a Cataluña un poco también iba con dudas. Al final venía de estar enfermo, la preparación iba a ser un poco en Sierra Nevada, en altitud, y al final decidí que junto al preparador pues quedarnos en casa, entrenar bien aquí. Luego tampoco el tiempo acompañó muy bien, entonces tampoco llegaba pues igual con las condiciones que yo pensaba que podía llegar mejor, pero bueno, luego fui entrando en carrera, el cuerpo bueno, respondió bastante bien y pude hacer una gran participación en Vuelta a Cataluña. Bueno, ahí veíamos a Mario junto con el esloveno, con Roglic siendo protagonista en las cámaras de Teledeporte. Por cierto, un plató donde has pasado y donde además supongo que este año te lo pasaste muy bien, ¿no? Hablando en el Tour. Sí, así es, ¿no? Con Carlos Andrés, con Perico. Eso es, Carlos Andrés se puso en contacto conmigo, contó conmigo para retransmitir una etapa del Tour, que al final pues, me lo pasé bastante bien, una experiencia nueva en televisión, y pudimos hacer una carrera que además estuvo entretenida, una etapa, y fue buena experiencia que tuve allí. Bueno, y de la Volta, estando con los pros, tocaba llegar a otra de las bueno, pues, etapas de esta temporada, o por lo menos una época en la que vemos también imágenes. Mario pues, viajaba para Turquía después de la Vuelta a Cataluña, y bueno, pues Turquía que te dio muy buenos réditos, ¿no? La temporada anterior, luego lo veremos, este año no salió tan bien, pero bueno, también en el calendario esa cita también es bastante, esa vuelta también es bastante interesante, ¿no? Sí, al final es una vuelta que normalmente, pues, excepto este año, pues siempre he tenido buenos resultados. La tenía después de Cataluña, pues había preparado muy bien Turquía con la idea un poco de hacer una general cerca de, pues bueno, intentar luchar por la victoria en la general. Sí que es verdad que bueno, el día que fue la etapa más clave tuve una caída y tuve que abandonar la prueba, pero bueno, al final me quedo pues con eso, que la vuelta al final me sonríe mucho. Turquía es una gran vuelta con grandes participantes, y este año pues bueno, esperemos otra vez en el 2026 volver a estar. Veíamos, o hablaba Mario también de esa imagen del día de la retirada. Tenemos también una imagen, no sé si concretamente, ese es en la salida, ¿no? Donde luego se produjo la caída, tuviste que abandonar. Las caídas que forman parte del día a día, ¿no? del ciclista, tristemente y lamentablemente, pero es al final un deporte de riesgo, sí. Hay que considerarlo así, y creo que de caídas es la más grave, ¿no? que has podido tener este año. Sí, al final puede ser sí, la más grave, que al final me obligó a retirar. Sí que tuve igual otra caída en el Tour de Eslovenia, pero bueno, al final fueron un poco más
rozaduras y Pintura. heridas, y aquí fue más un golpe más fuerte, donde igual la cadera tuvo un dolor fuerte y al final junto al equipo decidimos que la mejor opción era no seguir en carrera, porque al final no podía tampoco casi ni moverme, entonces bueno, al final decidimos que la mejor era ir a casa, recuperar, hacer pruebas médicas y pensar en los siguientes objetivos. Y de esos siguientes objetivos de los que habla Mario, entre ellos también estaban los campeonatos de España, que también se te dieron la temporada anterior y bueno, que este año con eso de la cronoescalada pues también te permitía el poder ofrecer tus cualidades. Vemos también imágenes de la presencia de Mario, como lo contaban también los compañeros de Duro Deporte. Sí, Esto puesto, en una crono individual, Mario. Sí, al final pues este año decidimos hacer la crono, ya que era una crono diferente, una crono escalada. Había ya estado, pues fue en Sierra Nevada, entonces bueno, también había estado ahí preparándola bien en altura, había hecho ese periodo de altura para llegar lo mejor posible a estos campeonatos nacionales, que el año pasado ya tuvimos buenos resultados y este año pues viendo el recorrido que era, pues también quería hacer una buena participación. Y bueno, saqué 2 buenos resultados, que es sexto puesto en la crono y 10º en la prueba en línea. Que no está nada mal tampoco, ¿eh? El año anterior en San Lorenzo del Escorial animaste un poco, fuiste el que abrió las hostilidades o encendió la traca, como se suele decir, y bueno, este año también 10º, muy buenos los 2 campeonatos de España, los 2 últimos, ¿no? Para ti. Sí, al final, sobre todo, por ejemplo, este último campeonato que fue muy exigente, ya casi desde la primera vuelta, pues en ese circuito ya se empezó a romper todo y era una carrera prácticamente a eliminación y ya de cara a lo que fueron los últimos 30 kilómetros ya íbamos prácticamente 10 corredores en el grupo de adelante que se jugaron un poco lo que es la carrera. Bueno, y un campeonato de España donde evidentemente Mario hizo ese sexto y 10º puesto, pero también teníamos a Sara Martín, nuestra ciclista profesional. Tenemos ahí unas imágenes, Mario. No sé dónde lo viviste tú, evidentemente allí cerquita en Granada, pero supongo que para alguien de la bici, para alguien profesional, para alguien que sabe la dureza de conseguir un objetivo como ese, ver esas imágenes de Sara es un poco orgullo también para ti, ¿no? Sí, al final estábamos todos un poco mirándolo en el bus, porque al final ya estábamos casi en la línea de meta, preparados nosotros para salir. Y bueno, pues al final que ganara Sara, pues siendo también de aquí de Aranda, pues un orgullo y para estar contento. Es un poco vidas paralelas, ¿no? Club Ciclista Arandino, compartisteis, no sé si presencia en el equipo cadete en aquella época o no, o en la escuela cadete, más o menos, ¿no? Sí, equipo sí, pero al final creo que carreras igual no llegamos a coincidir porque al final ya en cadetes hay pruebas ya más femeninas, y entonces Sara iba un poco a esas carreras y creo que carreras masculinas no sé si llegó a correr alguna con nosotros, pero bueno, que habéis como crecido equipo, en la bici, sí. Los dos juntos. Sí, así es, al final casi somos de la misma edad, entonces casi hemos estado también muchas veces juntos en algunas pruebas. Bueno, a ver si te vemos el día de mañana, ¿no? Así que a ti también con un maillot de campeón de España. Sí, ojalá, ¿no? Al final, viendo los últimos campeonatos nacionales, pues también da pues, para soñar igual algún año, intentar conseguir pues, por lo menos una medalla o el título, ¿no? Por cierto, hablando de Sara, esta misma semana se conocía que renovaba por 3 años más con Movistar. Sí, está muy bien, ¿no? Al final Sagan pulsó una renovación con ese título nacional y hay que darle pues, la enhorabuena por esa renovación y que luego siga pues, algunos años más, ¿no? En el ciclismo. Qué difícil es aquello, ¿no? De saber si vas a estar en un equipo, ¿no? Renovar. A ti te queda un año de contrato y a partir de ahí se verá. Sara le quedaba 1 y yo pensaba que igual no continuaba a Movistar, pero mira, esos 3 años más de contrato pues le dan también la estabilidad, ¿no? A una Sara que yo creo que ahora mismo en el panorama nacional, a excepción de Mavi, puede estar en ese escalafón de las 2-3 mejores ciclistas de España. Sí, ahora hay muy buenas ciclistas nacionales, pues se ha visto ahora los últimos Mireia, campeonatos. Paula. Sí, los últimos campeonatos, tanto europeo como mundial, que vienen gente muy buena como Paula Stiz, Paula Blasi y muchas de ellas, pero yo creo que Sara puede estar a ese nivel de ellas y ahora viene una generación muy buena en el ciclismo femenino. Sin lugar a dudas. Y además, bueno, pues como bien decía Mario, con Paula Ostiz, pues puede ser ya también quien en la misma estructura de Movistar pues haga, ¿no? Un poquito de madre, de que acoja y que vaya también enseñando todo lo que tiene que enseñar a los entresijos. No sé si en tu caso, en el Burgos BH,
o igual en etapas anteriores ha habido alguien que te ha dado pie a conocer un poquito mejor los entresijos que hay dentro del mundo del ciclismo? Porque está muy bien verlo en la televisión, sabemos los que practicamos la dificultad que tiene, pero no es todo tan sencillo como parece, es mucho más complejo. No sé si ha habido algún referente que te haya ayudado tanto. Bueno, siempre al final los veteranos intentan siempre aconsejar, sobre todo vienes igual del campo amateur, igual vienes con unas ideas o unas perspectivas de ciclismo profesional y ellos pues bueno, te aconsejan, te orientan de la mejor manera pues para que puedas rendir y encontrar sobre todo tu hueco, que es lo más rápido posible, que al final es un poco el objetivo, ¿no? Cuanto antes encuentres tu lugar en el ciclismo profesional, pues te ayuda a ser mejor en ese ámbito, en ese trabajo. ¿Y esos referentes los encuentras en el mismo equipo o gente que también sale en grupeta, en casa? Bueno, al final siempre compañeros de equipo pues bueno, te intentan ayudar, siempre luego hay consejos pues extra desde fuera, ¿no? Como otros igual directores o gente o preparadores o así que te intentan pues aconsejar o orientar sobre tus capacidades, pues puedes rendir mejor ahí y encontrar ese lugar ahí en ese ciclismo. Campeonatos de España, los que repasábamos recientemente, y después de los campeonatos de España, Mario, pues tocaba la confirmación en esta ocasión de que Mario iba a ir a la Vuelta a Burgos, como bueno, comentaban los compañeros de Duro Deporte, y también bueno, en esa preselección, ahí te vemos en las imágenes, ¿no? Como decíamos anteriormente, comentando el Tour de Francia, y ya estabas ahí, ¿no? En la temporada que estabas haciendo ya te metía entre los posibles candidatos pues, para estar en una grande, ¿no? Sí, así es, ¿no? Al final la preselección la hicimos casi desde abril, mayo, por ahí hicimos ya un meeting desde el equipo, los 12 preseleccionados, y a partir de ahí pues era intentar ganarse el puesto de los 8 elegidos para la Vuelta, ¿no? Sí que es verdad que bueno, pues después de la temporada como había iniciado, pues podía tener opciones de lo que es ir a la Vuelta a España, pero bueno, al final lo importante era estar sobre todo en el mes de agosto en un gran estado de forma para conseguir esa plaza de los 8 elegidos, y al final pues bueno, pues conseguimos entrar en los 8 y participar en la primera gran vuelta. Una Vuelta a Burgos que también podíamos ver en imágenes, con algunos de los momentos bueno, pues más destacados. Después de esa confirmación, como también comentaban los compañeros de Duro Deporte, esas imágenes, por ejemplo, en la primera etapa, pues nada más y nada menos, al podio, ¿no? En una vuelta UCI, en una vuelta de primer nivel, bonito verte en el podio siendo como primer burgalés, pero bueno, esa estampa que va a quedar para ti para siempre. Sí, así es, ¿no? Al final, pues bueno, está esa opción, ese premio que dan al mejor burgalés. Pero bueno, ya el primer día ya fue un día también duro, exigente, sí, porque sí. Volvía a lo que es el final en el Castillo, porque otros años estaba ya siendo una etapa al sprint, y ya al final el Castillo, que al final es corto pero bastante duro, y bueno, pues pudimos estar, sobre todo no perder tiempo con los líderes, que nos daban más opciones pues a luchar a hacer una general bastante buena. Bueno, la Vuelta a Burgos que fue pues la lanzadera, digamos, en esta ocasión para Mario, para poder después estar en la Vuelta a España. La Vuelta a Burgos que también nos dejó otras imágenes de Mario, sobre todo bueno, pues con etapas exigentes, sobre todo la de Orduña. Ahí vemos el paso después de Peñangulo, no recuerdo bien el nombre del puerto, pero menuda tarde de calor, en plena hora de calor, esas enlazadas de esos 3 últimos puertos. Se hizo duro para ver imágenes. Bueno, pues luego Mario, yo me acuerdo de poder verte ahí en la llegada echándote calderos de agua, no calderos, pero sí, día duro ese, ¿eh? Sí, la verdad es que se juntó un día bastante exigente de calor con mucha humedad, y al final hizo que el día fuera bastante exigente. Al final yo creo que también grandes corredores que venían a luchar por la clasificación general pues se vieron afectados por ese día de calor, que no tuvieron ese buen día, y nosotros bueno, pues tuvimos ese buen día y pudimos hacer una gran carrera. Bueno, gran carrera la Vuelta a Burgos, que dejaba esas imágenes, y después en la salida de la etapa reina, pues yo creo que otra de las imágenes amables, ¿no? de la temporada, el paso por tu pueblo, por el pueblo de tus padres, ahí en Villa de Gumiel, el Garrucho y toda la tropa, toda la peña. Sí, al final pues bueno, este apoyo
es de agradecer, ¿no? Al final el pueblo pues bueno, se involucra en ello, ¿no? Al final también teniendo a alguien del pueblo que pasa por ahí así siendo deportista y que salgan a animarlo, pues es un orgullo, ¿no? Del pueblo, de los habitantes de allí. Además tienes una peña, ¿no? Ahí de los chavales jóvenes de los que te siguen. Sí, al final, pues bueno, todos los casi de mi quinta, unos años arriba, unos años abajo, pues tenemos así el grupo de lo que es la peña y tal, pues también que no estuvieron aquí, pero fueron al final de la etapa a las lagunas de Neila y a animar. Ahí donde faltan las fuerzas, ahí está la afición, ¿no? Para empujar. Sí, así es, ¿no? Al final este año decidieron ir allí a pasar un día de campo y bueno, pues también de agradecer, ¿no? que estén allí dando ánimos en esos momentos de sufrimiento. Oye, te preguntábamos el año pasado eso de garruchos, no sé si es un poco el gentilicio popular que se tiene en Villanueva, ¿no? Sí, así es, el gentilicio que tenemos allí en el pueblo a los habitantes de allí. Al final sí que choca un poco, hay mucha gente que es allí del pueblo y no sabe muy bien cuál es el gentilicio y sorprende un poco, pero sí, ese es el gentilicio que tenemos. Bueno, la Vuelta a Burgos que dejaba imágenes tan amables como esa, la del tránsito sin lugar a dudas de la carrera por el pueblo, no sé si es paternal o maternal, de tu padre. Maternal. De tu madre, ¿no? Y pues un saludo evidentemente también para la madre de Mario, sobre todo por todo. No sé si tiene que sufrir mucho o no tu madre en ese aspecto, porque en el ciclismo se sufre y sobre todo al final una madre es una madre. Sí, yo creo que casi sufre más que mi padre. Por lo menos en casa casi mete más presión mi madre que mi padre, pero bueno, al final yo creo que lo llevan bastante bien y siempre que pueden pues van a ver las carreras y si no, pues las que pueden televisar por la tele y así, pues intentan también verlas. Bueno, hablábamos de la madre y hablábamos también de esos momentos de sufrimiento, pero también de fortuna y de disfrute, como es estar en un podio, ¿no? Un podio final como el que vemos ahí, de las lagunas de Neila. Ahí yo tuve la oportunidad de hablar contigo, me decías que había exigido mucho, ¿no? En la última subida a Neila, que llegabas pues, casi con el depósito vacío. Sí, así es, ¿no? Al final también se hizo como 2 pasadas y la primera la verdad es que ya se hizo una gran selección y la segunda pues bueno, fuimos también muy rápido de la aproximación a la última sesión y entraron muy fuerte, un ritmo que veía yo que era un poco demasiado exigente para mí y decidí pues siendo un puerto tan duro que al final no tienes margen de error si entras en una zona ya que de más del límite, pues al final no puedes recuperar como en un puerto que tenga una pendiente menor, que igual puedes volver a reencontrarte, entonces decidí pues hacer casi una crono de los últimos 4 kilómetros, encontrar un poco mi ritmo e intentar perder el menos tiempo posible con los que lucharán en la victoria, pues para tener pues esa clasificación que era un poco el objetivo del top 10, que al final no pudimos conseguirlo, pero bueno, nos fuimos muy contentos con la 12ª posición en la general. Eso es, de eso quería destacar yo. Mario es un hombre de palabra porque dijo que iba a luchar por el top 10, acabó en ese top 12 y evidentemente pues, los compañeros de Duro Deporte tenían muy claro que después de haber estado en la preselección y con la pedazo de Vuelta a Burgos que te marcaste, pues tenías argumentos de sobra para estar en la Vuelta a España. Sí, bueno, ya después de Vuelta a Burgos, que al final tuve ese gran nivel, pues ya entré en esa selección de los 8 participantes para la Vuelta a España y bueno, pues al final muy contento con ello de poder estar en la Vuelta a España luego. Bueno, una Vuelta a España que también pudimos disfrutar todos, viendo esas imágenes también de los argumentos que había dejado Mario en la carretera para convencer a los directores del Burgos BH, no solo de que es uno de los referentes del equipo, sino que podía estar en ese objetivo evidentemente de la Vuelta a España. Pues también vimos y se confirmó esa buena noticia de ver a Mario en la Vuelta, esa información también. Esa es una de las imágenes de podio de la Vuelta, con ramo de flores. ¿Cuántos ramos has tenido que regalar esta Vuelta a España? Digo, en esta Vuelta a Burgos. Bueno, al final... ¿Alguno te quedarás para ti o para tu madre? Sí, al final el primer día se lo di a mi padre, pero los demás les he ido regalando pues, a cualquiera del equipo o a alguien que conocía de allí, porque al final, bueno, hasta que si no van a ver igual mis padres la carrera en casa, pues al que igual le haga más gracia o más ilusión el ramo. Estamos viendo imágenes de la previa de los compañeros de Duro Deporte, hablando un poco del recorrido de la Vuelta a España, cuando Mario Aparicio ya estaba confirmado, 27 años, y veíamos también, lo vamos a ver ahora de pasada rápido,
ahí a Mario hablando, pero también ahí Carmelo Miranda, ¿no? Un poco el pionero, como titulaban los compañeros de Duro Deporte en esa entrevista que se puede repasar en el canal de YouTube. Y es que es eso, 27 años después volvía un arandino. No sé si había evidentemente presión o no, o eso lo veremos nosotros desde fuera. Para ti supongo que sería un disfrute, aunque luego fue un poquito un calvario. Vamos a hablar de la Vuelta a España ahora un poquito más en extensión en este bloque, pero un orgullo para el deporte de Aranda, para el de las Tierras de Oro, sobre todo para el ciclismo. Volver a tener a alguien 27 años después en una Vuelta a España. Sí, así, ¿no? Al final también era una carrera que me hacía mucha ilusión, ¿no? Al final participar en una gran vuelta yo creo que también es el sueño de cualquier niño que empieza en el ciclismo, en este deporte, y poder estar allí, pues bueno, fue algo ilusionante y orgulloso de estar allí. Con Carmelo habrás compartido algún momento de bicicleta, ¿no? No sé si en la fiesta que preparan también, como Carmelo es miembro de Tierra Aranda, que por cierto este año también ya tiene algo preparado, no sé si con Sara, con esa buena noticia de la renovación, pero con Carmelo habrás compartido también tiempo en la bici o no. Sí, igual he compartido más tiempo, igual cuando era más pequeño, era casi con los años. Bueno, al final le veo a veces cuando voy al Prado Sport a hacer la pretemporada, a entrenar allí en el gimnasio, que suele estar allí, trabaja allí, entonces bueno, al final sí que pues tenemos algunas palabras cuando nos encontramos por el gimnasio y hablamos. ¿Y es de esas personas que te ha dado algún consejo alguna vez? Pues supongo que algo habréis hablado, ¿no? Sí, bueno, al final siempre tal que me ve, pues bueno, comenta algunas cosas y algún consejo también me da. ¿Y tú lo tenías un poco como referente cuando conociste, igual hay un poquito más de tránsito de edad, ¿no? De ti con Carmelo, para los que hemos vivido igual la época en la que Carmelo estaba junto con Miguel Indurain en aquellos tours de Banesto, pero bueno, para ti sabías, ¿no? Evidentemente quién era Carmelo y lo que representó. Sí, así es, ¿no? Al final también era un poco pues, referente, ¿no? Él había sido ciclista profesional y pues yo buscaba también un poco ese sueño, ¿no? De también ser ciclista profesional. Ahora te conviertes tú en el referente de otros. Sí, tal vez pueda ser así, ¿no? Al final yo creo que, bueno, pues igual hay chavales jóvenes que inician en este deporte y puedan tener de referencia, ¿no? Al final tener igual a alguien cercano que sea ciclista profesional, pues bueno, igual tienen esa ilusión y esa motivación de poder ellos también luchar por ese sueño y conseguir ser ciclista profesional. Y Mario lo ha conseguido, hablaba de ello, de que el sueño de muchos es poder estar en una grande, después poder ser campeón de España, después siendo más ambicioso y evidentemente por el nivel poder luchar por cosas más importantes. Eso está ya para los Pogacar y compañía, sin lugar a dudas. Sí, bueno, al final esos son grandísimos corredores, pero bueno, siempre quedan... Tú este año también has tenido que meter codo con alguno de ellos, ¿no? Sí, bueno, sí que coincido con algún grande corredor, con Vingegaard, por ejemplo, en la Vuelta a España, con Roglic en Cataluña o en otras pruebas también. Pero bueno, a Renko, hay que recordarlo, a Renko le ganaste una prueba tú. O sea, no sé si fue en la Vuelta a Asturias o una prueba que acaba en Gijón. No, fue en la Vizcaicoichulia, una prueba que es juvenil, igual yo diría, creo que es la mejor prueba que hay igual ahí por etapas de juveniles, por la historia que tiene, el nivel de corredores que por corren cierto, aquí. es UCI, es junto con la Vuelta a... No. Ahora ya no. No es UCI, pero hay una participación inmensa, luego también ayuda mucho lo que es el recorrido y bueno, pues al final en sus inicios de Renko Evenepoel, pues bueno, tuve esa suerte de poder ganarle y al final pues también se hizo una noticia de primer español que pudo ganarle. Bueno, aquí también en Aranda, en épocas anteriores, otros ciclistas pues también han ganado en categorías inferiores a todos los grandes, como Paco Mancebo. Quiero acordar también de David Cuevas, en su día corredor de ciclismo. Y bueno, pues son esas pequeñas historias, ¿no? En categorías inferiores se dan unas circunstancias, después hay que crecer y algunos no crecen tampoco como se espera de ellos. Otros sí, y otros estáis más tapados y luego aparecéis, sin lugar a dudas. Sí, bueno, al final cada persona tiene su evolución, ¿no? Al final yo creo que hay que dejarle su tiempo, ¿no? Porque hoy en día también ya hay presiones desde la etapa juvenil, que si desde juvenil lo pasas al ciclismo profesional parece que se acaba ya el ciclismo. Y no es así, ¿no? Al final hay que darle su tiempo. Hay gente que tiene un desarrollo más lento y otra gente más rápido, ¿no? Pero hay que darle su tiempo. Hay gente que igual a partir ahora de los 25 pues es cuando estalla y es cuando está en su mejor momento de
de vida en el ciclismo profesional y otra gente igual con 20 años está en su mejor etapa y a los 25 ya no tiene ese nivel, ¿no? que pensaba igual la gente que iba a seguir dando. Al final hay que darle el tiempo a la gente y que tengan calma y paciencia, ¿no? Porque tampoco se acaba todo porque hay muchos juveniles, porque hoy en día, desde que están firmando contratos de juveniles los chavales, pues bueno, al final parece que ya ves corredores juveniles frustrados porque no consiguen ese objetivo y no es así tampoco, hay que darle su tiempo, pasar igual por las categorías amateur que todas al final te enseñan y luego de ahí, pues si tienes esa calidad y esa suerte, pues ser ciclista profesional. Algo que siempre ha abierto, con los últimos tiempos ha abierto ese debate, el de la formación, el de la progresión como profesional. Yo creo que estás un poco entre dos aguas, ¿no? Vienes un poco de esa época en la que siempre se quemaban etapas, de hecho tú quemaste la etapa sub-23 antes de pasar a profesional y como decía Mario, ahora parece que todo el equipo o todo corredor junior tiene que tener ya un contrato profesional y ¿para qué tenemos sino esa categoría sub-23? Que ahora también se va a generar esos proyectos de desarrollo, como por ejemplo lo va a hacer Movistar, pero bien es cierto que hay que dar su tránsito y su tiempo y yo creo que esa aparición de ese tipo de equipos está muy bien, ¿no? Para que todo el corredor junior que no ha dado el salto, pues como siempre ha sido, ¿no? Queme sus etapas y si es más tardía su proyección o su eclosión o su madurez deportiva, pues se tenga el tiempo que se tiene que tener, que parece que de repente vamos todos muy rápido. Sí, ahora yo creo que también en cualquier otro deporte también se va mucho más rápido. Al final cada vez hay más investigación para el rendimiento, entonces hoy en día ya no hay misterio, ¿no? Al final hoy en día posiblemente para ganar un Tour la teoría está. Al final yo creo que por ejemplo con un Tour tienes que hacer X rendimiento en un tiempo, entonces bueno, al final luego también sigue en carrera, pues varían muchas cosas, pero hoy en día hay mucha investigación y muchos datos que barajar y entonces también hace que el ciclismo, pues también en categorías inferiores, que hay gente que igual tiene grandísimos datos, luego igual en profesionales no les sabe representar en carrera y así, ¿no? Al final esto hay... Pero ha cambiado todo en sí el ciclismo, yo creo de 5 años atrás a ahora, pues al final todos los juveniles, es que que veas ahora en juveniles en España, por ejemplo ya Benjamín Oval, el caso que ha firmado con Ineos y a un corredor más y no está en un equipo World Tour de primer nivel, está en su filial. Entonces ha cambiado mucho lo que es el ciclismo de el que yo viví de juvenil al que igual está ahora. Bueno, para quemar esas etapas y para ver también bueno, la progresión, ¿no? que hay que hacer para llegar a una Vuelta a España y de eso, de la Vuelta a España hablamos, esas imágenes que podemos ver de pues cuando te pusiste como líder virtual de la Vuelta, nada más y nada menos, Mario. Sí, así es, ¿no? Al final... Ahí vemos la clasificación virtual. Sí, al final era un poco el objetivo de esta etapa, pues un poco intentar conseguir la clasificación de la montaña, ponernos líderes, era un poco el objetivo de esa etapa, que al final salía con unos puertos al inicio y luego era una etapa más fácil, con más llano y tal. Esa ya es cuando llegaste a España, ¿no? Porque hay que recordar que empezaba la Vuelta a España en Italia, ya estáis por aquí, todavía no te había afectado el virus del que luego hablaremos y ahí te mostraste, ¿no? No, esta todavía era que la etapa salía de Italia y acababa justo en Francia, eso, antes de coger el avión que luego ya empezábamos al día siguiente y era la crono por equipos y justo fue un poco la etapa anterior a ya empezar a estar enfermo. Además, en esta etapa después le pusiste un pulso al pelotón porque se acababa la escapada y tú seguiste un poquito más por delante, dando alegría, ¿no? Sí, bueno, al final un poco el objetivo era pues bueno, seguir siendo protagonistas desde el coche, pues al final tanto somos un equipo invitado y hay que pues dejarnos ver y luego sí que es verdad que ya después de que me cogiera el pelotón, luego otro corredor como Sinue pues hizo otro movimiento y estuvo también solo escapado por ahí. Vemos también cómo lo contaban, ¿no? Los compañeros de Duero Deporte, porque sin lugar a dudas, pues pocas veces podemos decir que un ciclista de la tierra, un arandino, pues está líder de una Gralde y así fue. Es un día para la historia, formas ya parte de la historia del deporte arandino, Mario. Sí, así es, fue el líder virtual y bueno, pues igual algún año podemos conseguir la clasificación. Vestirse, ¿no? Sí, vestirnos de líder, ojalá sea así, pero bueno, de momento hay que ir día a día pensando en conseguir estar en el siguiente 8 que si conseguimos la invitación de la Vuelta y
por qué no intentar hacer otra buena vuelta como igual este año. Con lo duro que es el ciclismo, Mario, y esto en un plano más personal, no se puede ser conformista, tienes que ser ambicioso porque si no te come, ¿no?, la vorágine de la competición. Sí, así es, ¿no? Al final Y es difícil ser ambicioso en un deporte donde el sacrificio es tal. Sí, al final siempre tienes que tener una ambición, unos objetivos y luchar por ellos, ¿no? Porque al final también es que ya todas las carreras se luchan, entonces cuanto mejor vayas preparado y ilusionado a ello, a esas carreras que te marques, pues va a ser mejor para tu rendimiento y para ti. Vamos a ver enlazadas una serie de imágenes seguidas de todo lo que ha sido el tránsito de esta vuelta ciclista a España y los vamos a ir comentando con Mario. Ahí está la crono, ¿no? Crono que bueno, pues empezaba con esos ciertos problemas de los que pues, uno no se puede olvidar, ¿no? Las protestas que han marcado una vuelta que por la historia es la de nuestro Mario Aparicio, pero también la de las reivindicaciones de Palestina. Pero bueno, ahí ya estabais, ¿no? En territorio español y una crono por equipos que bueno, teníais que pasar adelante, ¿no? Sí, así es. Bueno, al final una crono por equipos nosotros la tomamos pues, un poco más con tranquilidad de pues, hacer esta etapa. Y después de ella, pues bueno, empecé ya por la noche a estar enfermo, a no encontrarme bien y luego tuve unos días un poco lidiando con una enfermedad. Imágenes de esa crono, vamos a ir enlazando esas otras imágenes. Yo creo que la próxima es cuando bueno, pues, se te ve no con cara de pocos amigos. Ahí se te ve con mala cara, ¿eh? Ya estabas ahí con el virus. No sé, esa es la de la salida Del final en Valdezcaray. La etapa de Valdezcaray. Sí, al final igual fue la peor etapa que pasé en la vuelta. Al final fue igual la que tuve más problemas durante la carrera. Un día también que fue bastante exigente. Y ahí ya se te ve sonreír, ¿eh? Sí. Bueno, en esta evidentemente las dos caras son opuestas, ¿eh? El día y la noche, el agua y el vino. Ahí se te ve sin lugar a dudas mal, pero bueno, luego en la otra imagen que veíamos ya es cuando prácticamente habías pasado el virus, ¿no? Sí, ya fue la siguiente etapa después de ella. Esta fue la 9ª y la siguiente fue la 10ª etapa, que ya, bueno, pues con el día de descanso, en esta que vemos ahora, ya había empezado a recuperar, ya parecía que el virus estaba detrás y a partir de ahí ya fue para mí, yo creo que me quedo con esta semana, la segunda semana de la Vuelta a España, que para mí pues tuve un gran rendimiento y me quedo, pues eso, después de esta etapa, pues yo creo que fue una gran vuelta. Más imágenes de la vuelta, las que podemos ir repasando, tanto en imágenes como en vídeo. Esa es la etapa del País Vasco, ¿no? Una de ellas, que también se te vio por delante en la fuga, pero bueno, bien situado para que se viesen bien los patrocinadores en la parte de atrás de la fuga y con la cámara de moto. Yo creo que lo vamos a ver ahora, pero bueno, siempre moviéndote y valiente en carrera, Mario. Bueno, este día al final fue había una pequeña anécdota porque ya volvía a través del virus y tenía la etapa del día siguiente, que era la etapa de Laredo, que había estado allí en un periodo también viviendo y así. Entonces, bueno, fue un poco al día siguiente la etapa marcada, entonces este día tampoco estaba teniendo a mitad de carrera muy buenas sensaciones y le comenté a uno del equipo que en el primer paso del vivero iba a buscar la grupeta y al final pues vi que tampoco estaban subiendo a un ritmo que era igual demasiado exigente para el día como me encontraba y fui pues poco a poco ir hacia adelante y al final casi me metí en la disputa de la etapa, que bueno, al final se pudo realizar por aquellas manifestaciones, pero bueno, al final me quedo con las buenas sensaciones, que llegué ya bastante contento al bus, encontrándome otra vez con los mejores de la general y a partir de ahí, pues bueno, al siguiente día luché pues la etapa desde la fuga y ya pues bueno, fue unos días muy buenos. Bueno, pues esa es una de los días de protagonismo que no fue el único ni el último de Mario, porque después, bueno, ahí con los aficionados apoyándote en el Angliru, bueno, era un orgullo también vivirlo in situ, ¿no? Una grande y una grande y ahí estuvieron buenos aficionados. Sí, así es, ¿no? Al final también... Estuvimos apoyándote, ¿eh? Sí, todo este apoyo es de agradecer, ¿no? Al final encontrarte cuando sobre todo estás fuera de casa, en sitios igual más lejanos que no sea cerca de la localidad de aquí de Aranda, pues encontrarte aficionados de Aranda y que te apoyen, pues bueno, de agradecer y un orgullo. Bueno, imágenes simpáticas, ¿no? de esta vuelta
a España de esta temporada 2025 para Mari. Y más imágenes que podemos ver. Esta ya es la última semana de competición y yo recuerdo en la previa haber hablado contigo, bueno, si en la última semana hay posibilidades, en la etapa de Guijuelo lo podemos intentar, y ahí te marchaste junto con Chumil, ¿no? Por delante, un Chumil que luego, no sé si había pasado ya también el virus ahí, pero bueno, que cada uno tenéis vuestra intrahistoria en esta vuelta. Sí, bueno, pero esta etapa tiene una anécdota también, porque justo habíamos cogido al corredor fugado, porque estuvo un corredor solo de Caja Rural, que al final nosotros, como ya éramos 4 corredores, pues desde el coche las órdenes eran que si era una fuga muy pequeña, que no estaríamos, que no haría así tampoco falta, porque era una etapa que no tienes opciones para luchar, entonces con 4 corredores era un poco gastar energías un día que al final te puedes hacer falta para otro día. Y luego ya faltaba, creo que, pues, como pone ahí, 40 kilómetros y... Estuvisteis unos cuantos kilómetros escapados. Sí, algo así, como 10, 15 sí, igual. Sí, por eso. Y desde el coche, pues bueno, dijeron como que había que moverse, que había que hacer algo, entonces pues un poco, íbamos justo al lado él y yo y fue un poco de risa y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos? Y al final parecía que sí, que iba a ser una broma y al final estuvimos un tiempo por ahí fugados. Bueno, Burpel BH, que se ha dejado ver y de qué manera en esta vuelta, porque así habéis sido muy protagonistas para lo bueno, para lo malo, dejándoos ver y sobre todo, bueno, pues empezando creo que los 8 corredores, pues, acabando la mitad, 4. Sí, así es, ¿no? Y al final también, pues sobre todo luego después de esa etapa que fue en Navacerrada, pues estando tanto Chumil como yo en esa fuga, que al final se hizo mucho por nivel, porque fue un día también una salida muy dura, una etapa, la etapa reina creo que fue de la Vuelta a España, y pues estar ahí también delante con 2 corredores, que ya volvía también Sergio de estar enfermo, que al final él estaba en buenos puestos en la clasificación general, que parecía que el virus no le estaba afectando, y de repente, pues bueno, la etapa esa de Bilbao pues ya tuvo el virus por desgracia, porque estaba haciendo una gran vuelta, iba entre los 20 primeros corredores, que al final su primera gran vuelta y estando a ese nivel, pues estaba haciendo una gran carrera, y luego tuvo también ese virus que nos afectó prácticamente a todo el equipo, menos a un corredor que, bueno, 2, con Hugo y José Luis, que al final ellos pudieron esquivar el virus, pero eso sí, al final fue una Vuelta a España que para el equipo no fue la mejor, al final con ese virus, que 4 corredores casi prácticamente la primera semana se tuvieron que ir a casa, y pues bueno, al final cambia toda la vuelta, ¿no? Al final somos un equipo que tenemos también un poco menos nivel que igual diría que un equipo World Tour, que al final tiene esos grandes corredores en una gran vuelta, pues bueno, te la hace todavía más complicada, pero yo creo que nos podemos quedar con una buena vuelta que hemos realizado. Bueno, y podemos seguir viendo imágenes, porque todavía no estaba dicho todo por Mario en esta Vuelta a España, y en el preludio del final, en esa etapa, no sé si decir la reina, bueno, pues esa que acababa en la bola del mundo, pues nada, ahí te metiste también con los mejores en la fuga, ahí te vemos. Sí, así es, ¿no? Al final fue también un grupo grande, y luego aquí pues fue, creo que ese paso de Navacerrada. Sí. Que al final, pues bueno, me encontré muy bien de piernas, tuve creo que un gran día también, para ser ya el último día de lo que es así, de que se pueda luchar la clasificación general en la Vuelta a España, tuve ese gran día, y por qué no pensamos también en luchar la etapa. Al final tampoco, bueno, el pelotón no nos dio mucho margen, nos dio unas diferencias siempre muy pequeñas, pero bueno, luego hicimos una gran subida al final de la Bola del Mundo, que es un puerto muy exigente, sí, con esos últimos 2 kilómetros que dejan en la Bola del Mundo, pero bueno, contentos con ellos, con este día como fue. El que organiza los recorridos de la Vuelta, supongo que piensa en el espectáculo, no en las piernas de los corredores, ¿no? Sí, aunque siempre pensamos lo mismo, luego a vosotros os va la marcha. Sí, al final como... Hasta cierto punto, sí, pero... al final es como decimos nosotros, ¿no? La bala no es la que mata, sino la velocidad de la bala, ¿no? Al final puede ser un recorrido muy duro, y nosotros pues igual por circunstancias de la carrera no la hagamos tampoco muy exigente, y otro día que igual parece que no es una etapa demasiado exigente por recorrido, sea luego la más exigente para los corredores. Bueno, ahí uno va pensando un poquito de voy a tener mi oportunidad, ¿no? Si por adelante los gallos no van a estar al frente, igual puede llegar una fuga, pero fue en poquitas oportunidades en las que llegó una fuga en estas grandes etapas de montaña de esta Vuelta, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Al Y final... eso que se decía, si no está Pogacar sabemos que tenemos alguna opción, porque si está Pogacar sabes quién va a ganar. Sí, Bueno, triste, o luego te preguntaré por ello, no sé si es triste o no, es parte del ciclismo y de la historia del ciclismo actual, Mario, tener un caníbal, ¿no? Como Eddy Merckx, como está siendo ahora mismo Pogacar, pero sabes que si está en carrera disminuye mucho las opciones de que cualquier otro corredor pueda ganar una etapa. Sí, así es, ¿no? Al final, cuando se dio la noticia que no iba a participar en la Vuelta a España, pues también te alegra, ¿no? Al final piensas que tienes más opciones, pero luego este año en la Vuelta a España creo que fugas no han llegado gran parte de ellas. De las que yo estuve en fuga llegaron dos, la de Monfort de Lemons, que ganó creo que Matt Pedersen, y luego la de Laredo con Finale en los Corrales, que ganó Juan. Pero yo creo que tampoco hubo muchas más fugas, que la primera semana creo que hubo 2, y bueno, la tercera 3, que fue la primera que ganó J. Vine, luego estas 2 que he dicho, y en la última semana no llegó creo que ninguna fuga. Sí que te da tiempo para recordar todo, ¿eh? Mira eso que pasa rápido todo. Sí, la verdad al final que cuando empieza la Vuelta ves ahí los 21 días muy lejos y cuando te das cuenta ya estás en la última semana. Última semana, con esas imágenes que veíamos de Mario ascendiendo Navacerrada antes de la bola del mundo, porque hubo 2 pasos, y después, bueno, pues la etapa final que tristemente, y lo hablábamos con Mario también en una entrevista en Duero Deporte, pues para alguien que participa por primera vez en una grande, en la grande de casa, en la Vuelta a España, pues uno quiere, bueno, pues finalizar, ¿no? Y atravesar esa línea de meta de Madrid, pero no fue posible por las circunstancias que hemos comentado, que yo creo que son desafortunadas, yo ya lo he dicho en este tiempo de deporte. Está muy bien tener el lugar para cada uno y yo creo que cuando se traspasa una línea roja, como es poner en peligro la integridad de los deportistas, yo creo que ninguna reivindicación y dará lugar a la polémica o no, y muchos podrán pensar de una manera diferente, pero yo creo que la gente que seguimos el mundo del deporte, la gente que conocemos el mundo del deporte, Mario, estamos de acuerdo de que hay líneas que no se pueden traspasar. Sí, ¿no? Al final, si manifestarse puedes hacerlo, no hay ningún problema, pero al final si tú estás reivindicando y luchando por una violencia que está en un país y tú la estás manifestándote aquí con violencia, pues al final pierde la credibilidad de lo que estás luchando, ¿no? Al final creo que pasaron ellos unos límites dentro de unas manifestaciones que yo creo que no fue lo más adecuado para ellos, pero bueno, al final también tuvimos esa mala suerte de no poder finalizar en Madrid, que al final ya pues parecía también que podía pasar esto después de esa última semana, como pasó en Galicia, que fueron días también duros en ese sentido, que tuvimos que cambiar etapas y así. Y luego también la etapa esa de Madrid, pues según íbamos el recorrido de dirección Madrid, también iban cambiando partes del recorrido, desviándonos, y ya se veía que iba a ser un final que igual nos iba a dar, porque luego también cerca de Madrid ya iban a cancelar las vueltas al circuito y ser meta según llegáramos, y al final no dio ni tiempo, es ¿no? que, fíjate, aquí condiciona, ¿no?, un poco la preparación que tenga un equipo de una determinada etapa, del desarrollo de una prueba, cuando te van quitando kilómetros, cuando tú piensas que igual has hecho el briefing el día anterior en la reunión de equipo y bueno, pues tienes que hacer algo totalmente bueno, pues, diferente, improvisar, no saber qué es lo que va a pasar. Al final, la tensión que se genera en el corredor y los propios objetivos que estaban marcados por el equipo se pueden ir al traste, y estamos hablando de que aquí se está trabajando durante muchos meses para que equipos como es, por ejemplo, el Burgos-Dupelet BH, pues tenga sus cuotas de protagonismo, y no lo puede hacer porque algo externo a la propia carrera pues no te lo permita, y eso pues también va no solo en detrimento del espectáculo, sino también en lo personal de los posibles objetivos de alguien, y que algo externo te perjudique de esa manera. A mí, yo vuelvo a repetirlo, no me parece justo, es lo que considero, poder estar equivocado o no, y yo creo que esta polémica que se ha generado este año en la Vuelta a España creo que está zanjada. De hecho, hace poquitas jornadas ya se daban los nombres también de las personas, o por lo menos el resultado de las detenciones, de las multas y demás, bueno, pues porque se ha puesto en peligro una prueba deportiva, la integridad de las personas, y me quiero acordar de Romo, de Javier Romo,
que se tuvo que ir para casa, no directamente afectado, pero sí esa imagen espeluznante de la etapa de Monforte de Lemos, donde un aficionado salta y porque se tropieza. Si no, estaríamos hablando de una caída y evidentemente de la propia integridad de ese aficionado o de esa persona que se lanza a la carrera. Sí, al final yo eso casi lo vi en primera persona porque iba en esa fuga, que era un grupo bastante grande. Y bueno, pues a raíz de esa persona que intenta pues saltar lo que es la carretera, pues el policía se ve obligado a intentar intervenir. Sí, son imágenes que hemos y visto. por ese interés, sí, por el policía que va allí, pues Romo tiene una grave caída, que venía de estar haciendo una buena vuelta, que empezaba pues, bueno, a luchar por una victoria de etapa, que había hecho un segundo, un tercer puesto, y venía una gran semana, que queda una semana por delante, pues verse involucrado en esa caída y verse que se tiene que ir a casa por culpa de esa caída, pues bueno, a un corredor como él, que tendría esos objetivos de poder optar a una etapa, pues como también el caso que hubo a las 2 etapas después, que en esta etapa de Galicia, donde tuvimos que cambiar la línea de meta, en vez de acabar en el final en alto, tuvo que acabar más abajo, y por ejemplo, pues Mikel Landa, ¿no? Que igual sus opciones, Eso que es es más escalador, pues no tuvo esa opción de luchar por la etapa y tuvo que conformarse un segundo puesto por cambiar la meta, pues muchos corredores se vieron involucrados. ¿No? En la por ello. contrarreloj mismamente de Valladolid, se recorta el recorrido y vete tú a saber qué es lo que pudiera haber pasado en la lucha por la victoria, ¿no? O algunos otros consideran que no, que ese trazado le beneficiaba más a Vingegaard y que no hubiese perdido segundos o más segundos con Almeida, pero bueno, quién sabe, ¿no? De lo pasado, pasado está, pero evidentemente esta Vuelta Ciclista a España es la del orgullo del ciclismo arandino por tener a Mario, pero también la de la polémica y no se podía obviar. Y después de la Vuelta a España, Mario, bueno, pues otro de los momentos bonitos de la temporada, ¿no? El reconocimiento que se tiene por parte de la Aranda River en esas fiestas de Aranda, entregándote ese ramo, haciendo el saque de honor también, bueno, pues bonito, ¿no? Que la gente sobre todo te demuestre que sí que eres profeta en tu tierra. Sí, así es, ¿no? Al final, pues también pues, agradecer y darles gracias al River, ¿no? Y que tengan, bueno, también darles ánimos para esta temporada, que tengan buenos resultados. Pues bueno, que tuvieran ese detalle en ese partido de, pues bueno, que fuera allí a hacer el saque de honor por la Vuelta a España, pues es un gran detalle de ellos. Bueno, pues el River, que además tienes regalado una camiseta para Mario, que creo que en poquitas fechas lo vamos a ver en redes sociales. Y pues prácticamente abríamos el último bloque, ¿no? Después de la Vuelta a España y de pasarte unos días por Aranda para demostrarle a tu madre que estabas en perfecto estado físico, último bloque de la temporada, con idas y venidas, con momentos buenos y menos buenos, y vemos ahí una imagen, la próxima podemos verla en China, en ese tour que tanto ha dado que hablar, en esa, bueno, exhibición del equipo, ¿eh? Sí, al final tuvimos también un buen día, ¿no? Y pudimos hacer el triplete del equipo. Pudo conseguir su victoria Carlos, que también hizo una gran carrera ese día, pues casi prácticamente mitad de carrera escapado, que luego llegó con Clement, que al final fue el ganador final de esa clasificación general, y fue un día dulce y a la vez un poco luego al final amargo. Sí, porque, Mario, si yo no te pregunto por ello, evidentemente no sería fiel a lo que es el periodismo y a nuestra labor, que es la de preguntar, y sobre todo, bueno, pues a veces conocer la verdad de las cosas es más complejo, pero ¿qué narices sucedió con esa publicación tuya en Strava, después todos los problemas con la organización? Yo te quiero preguntar, tú me puedes contestar lo que tú consideres. Pues como bien hicimos desde casi, no salió un comunicado desde el equipo, pero bueno, fue un poco lo que sucedió, que hablamos con la organización, que fue al final pues un poco como tenemos entre nosotros en el equipo, que tenemos así como podríamos decir ese mote, o así como tenemos o sacarlos, ¿no? Pues puse ese animal con la bandera, y pues al final de allí pues se sintieron ofendidos y tuvimos que, bueno, pues abandonar la carrera, porque también tuvimos la descalificación de la carrera, entonces ya tuvimos que cambiar, y el equipo optó, pues estando más o menos bien de forma, pues me mandaron pues a terminar la temporada a Italia. Bueno, a veces yo considero que estamos en un momento global en
en la sociedad en la que nos cogemos todo con papel de fumar. Respeto evidentemente a toda la comunidad china que pueda estar viendo este programa, pero sobre todo yo cuando he ido a buscar qué representación tiene el cerdo para la sociedad china, en todas las entradas de búsqueda en los buscadores de internet, no voy a decir que es como la vaca en la India, que es un animal sagrado, pero sí que es un animal considerado de bondad. Entonces yo sigo sin entender un poco por qué se formó toda esta polémica. Evidentemente eso solo lo saben los organizadores de la prueba de ese tour en China, y después, bueno, pues problemas diplomáticos creo que cero. Porque además a Mario creo que se le ha impuesto una multa de 1.000 francos suizos y 10 puntos UCI. 10 puntos UCI que además, bueno, podrían haber permitido al equipo estar un poquito más arriba, también sabiendo que el Unibet, como veíamos al principio del programa, tiene un caso, también un corredor que no sé realmente qué es lo que sí, sucede. con anomalías en su pasaporte, bueno, pues Bueno, para pues explicarlo un poco... Cuestiones, ¿no? Sí, bueno, pero para explicar un poco lo que es el pasaporte biológico, al final nosotros tenemos controles así para el dopaje regularmente en casa. Nosotros también estamos pues, localizados 1 hora al día en un lugar de residencia, puede ser cualquier lugar, pero bueno, tenemos que 1 hora que estar localizables, y a partir de todos los controles que se hacen durante lo que es el año, pues dan unos valores, y el corredor ese pues, ha tenido diferentes valores en lo que han sido esos últimos controles, y en sí es lo que ha dado ese positivo. En sí no ha dado en una sustancia en concreta, sino ha dado pues esas anomalías que no han coincidido bien los datos. Los niveles, ¿no? Bueno, pues circunstancias, ¿no? También para hablar de algo que poco o se ha olvidado en los últimos tiempos, pero es el control férreo que tenéis por parte... yo no sé si en otros deportes, bueno, sí que lo sabemos, en otros deportes no hay un control tan férreo de que el deportista esté, pues bueno, tan al límite, no por sustancias, sino en la preparación, en la alimentación, y aún así, bueno, pues claro, ha sido un deporte que en el pasado sufrió tanto por esa lacra que tenéis que tener ese control, pero tenéis un control exhaustivo, ¿eh? Sí, al final, pues como ya he dicho, ¿no? Al final estás los 365 días del año localizado, y al final, pues bueno, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Al final también es un poco... Son las normas del juego, ¿no? Sí, al final, pues bueno, es para hacerlo un deporte más limpio, que en cierto modo está mucho mejor así, pero también para lo que es el corredor, pues bueno, al final es algo fatigable, ¿no? Al final es como que te limita un poco el hacer de tu vida, ¿no? Pues aparte de que, por ejemplo, como es esa hora localizable, también pueden venir en cualquier hora que no es localizable, entonces tú puedes estar de ocio una tarde normal en una cafetería con algún amigo, y que puedas tener esa llamada de un control y tienes que ir a tu casa y realizar el control. ¿Te ha pasado? De momento no, al final normalmente suelen venir en hora, porque al final también ellos sienten que como que en sí molestan porque están invadiendo tu privacidad dentro de una casa o en el lugar que tú accedas a hacerlo. No hace falta tampoco que sea tu casa, puedes elegir un hotel o cualquier otro lado, pero ellos, bueno, ya se sienten pues que están un poco violentados, ¿no? Sí, pero bueno, es su molestando trabajo tu privacidad. Sí. Entonces, bueno, pues al final haces a ello, porque en el momento, por ejemplo, como es que ya sea tan localizado, aunque sea fuera de hora, tienes que realizar el control. Sí que es verdad que si en esa hora fuera de hora no te localizan o te llaman y tú, por ejemplo, estás entrenando y no contestas al teléfono, por ejemplo, porque no lo oyes, no lo escuchas o tal, no tienes una sanción, pero si en esa hora localizable que tú has puesto no estás en el lugar adecuado, pues sí que tiene una sanción. Si tienes 3 en un año, pues te sancionan por fuera de paradero. Pues esas son las realidades, ¿no? También de un deporte que tanto da, que tantos titulares después genera, con las jornadas épicas o con los resultados extraordinarios de figuras ahora como Pogacar, pero también todo el mundo del profesionalismo, los World Tour, los Pro Tour, todos los ciclistas, pues, como contaba Mario, pues tienen que estar a expensas de estas circunstancias. Yo considero que, no sé si en otros deportes hay ese gran control, pero hay que hablar un poco de todo, ¿no? De las bondades del ciclismo, pero también del día a día, y yo creo que era una bonita oportunidad para conocerlo, teniendo aquí un ciclista profesional. De China a Italia, no estaba pensada así, pero en Italia, bueno, pues las 2 últimas carreras de la temporada, y vemos una imagen tuya, fueron 2 carreras, primero, bueno, las 2 en el Véneto,
el Giro del Véneto y después la clásica del Véneto. Sí, bueno, al final el Giro de Véneto, pues al final fue una carrera que la verdad me encontré bastante bien. El recorrido pues era mucho mejor para mis características, casi la Véneto Classic era un poco más técnico, más de colocación, y en cambio en el Giro del Véneto era un poco más un circuito final que era exigente, que al final se hizo una selección bastante reducida de los participantes y bueno, al final tuve no igual una posición tampoco muy destacable, pero sí una buena participación. Bueno, esas son imágenes. También tenemos otra también de Mario, de ese tránsito ya por Italia, si podemos verla. Bueno, ahí sonriendo, ¿no? Y un poco olvidando, ¿no?, de lo que había sucedido días atrás, pero bueno, demostrando que Mario además se lo tomó con naturalidad, y eso es lo importante. Y creo que tenemos la última imagen con la que queremos cerrar, porque esa es el último día de competición. Si comenzábamos en Sharjah con esa victoria, primer día de competición de Mario Victoria, en esa última, bueno, pues ahí, tirando por delante de nada más y nada menos que un Adrià Perica con la elástica o con el maillot del UAE, y otro de los hombres que se espera mucho del ciclismo. Sí, al final es una joven promesa del ciclismo español. Viene a hacer también unos grandes resultados en categorías más inferiores o en amateur, porque al final él está, aunque es un equipo de formación ya profesional, pero bueno, ya viene a hacer unos grandes resultados y se espera mucho también de ese corredor. Ya con ganas, ¿no? Ahí de colgar la bicicleta. Ahora hablaremos de ella, que la tenemos aquí. Sí, así es, ¿no? Al final también este año ha acabado, hoy he visto que he sido, creo que el 9º corredor del mundo con más días de competición, y al final sí, ya la temporada se estaba haciendo bastante. El 9º corredor de todo el pelotón internacional con más días de competición. Sí. Mario Aparicio. Sí, empatado con el 7º, Bueno, 84 días de competición. Ahí lo vemos. Que al final hay un límite cuando no hemos hablado, pero hay un límite de 85 días, y a partir de ahí sí que puedes habilitar más días de competición pidiendo una orden a lo que es la UCI, que es la Unión Ciclista Internacional. Sí, sí. Y a partir pues ya casi cerca del límite, y entrando en esos corredores, esos 10 corredores que más días de competición tienen esta temporada. Pues mira, es un dato para tener en cuenta. Yo lo desconocía. Pues otro detalle más de la gran temporada de Mario. Vemos la bicicleta porque, bueno, este año habéis tenido varios modelos. Esta es una de ellas, bueno, no sé si es la de esta temporada, pero bueno, BH que ha venido realizando también un gran patrocinio para el equipo, y habéis tenido varios modelos esta temporada. Sí, al final empezamos con las primeras bicicletas, que eran una edición de color blanco, que al final las hicieron para lo que es toda la temporada, y luego de cara a la vuelta hicieron 2 ediciones especiales, que al final una era para todos los corredores, que era la bici rosa, y luego hicieron otra edición más ligera para los corredores más escaladores, que al final hicieron un gran avance BH haciendo una bicicleta muy ligera, cerca de lo que es el límite, que son 6,8 kilos. Entonces, bueno, pues al final así hicieron una bici muy competitiva de cara a la vuelta. Se puede hacer pesas ya con eso, ¿eh? Con 2 bicicletas de 6 kilos ya hacemos pesas. Sí, así es, ¿no? Al final, hoy en día que en el ciclismo profesional se cuidan todos los detalles, pues que BH, una marca española que confiara y hacía una bicicleta tan ligera, pues bueno, de agradecer la Vuelta a España. Bueno, pues la bicicleta, que sin lugar a dudas es parte fundamental del ciclismo. Cómodo, ¿no? Has estado en esta entrevista, Mario. Sí, bastante bien. Agradecer, pues bueno. No sé si habías venido alguna vez a Telearanda, pero bueno, te tratamos bien, ¿eh? Para que vuelvas. No, nunca. Es la primera. No somos Perico Delgado ni Carlos Andrés, pero. Sí. No, es la primera experiencia, y bueno, ojalá pueda venir aquí por los buenos resultados. Ahora descansar, ¿no? 3 semanas, 4 meses o como menos. No, prácticamente son, esta semana casi es prácticamente vacaciones, y que se aconseja pues hacer unos pequeños entrenos de un poco de desconectar poco a poco de la bici, pero no es bueno tampoco parar muy de golpe. Entonces, esta semana un poco más tranquila, pero ya... De hecho, a ti este año, perdón, inciso, te echaron la bronca porque te dijeron tienes que parar, y te pillaron entrenando. Sí, pues después de la Vuelta a España... Que eso ya son cosas internas del equipo y del preparador físico. Sí, al final después de la Vuelta a España, al final dieron 5 días un poco de tranquilidad, y
pues antes de cumplir ese plazo salí un poco a dar un paseo en bicicleta muy tranquilo, y sí que es verdad que dijeron que debería seguir descansando, que la vuelta, aunque parece que igual me sentiría ya descansado, que igual no era lo más adecuado salir en bici y respetar los días de descanso total. Para ti la bici es tu forma de trabajo, es tu trabajo, pero también es tu estilo de vida. Bueno, a ver, es un poco hobby, pero sí, bueno, también podéis decir estilo de vida, porque al final todo lo que hagas te influye, ¿no? Al final dependes, tienes un equipo y a la vez dependes un poco de ti, ¿no? Es como igual en un deporte como el fútbol, que bueno, el objetivo en sí es el equipo, ganar el equipo, y entonces tú dependes, es un trabajo individual que dependes de tu rendimiento para seguir en el deporte y en tus resultados, pero también al final dependes de un equipo. Son como dos partes, no es como un deporte colectivo, pero bueno, al final sí dependes de ti, de tu preparación, y es un estilo al final de vida. Estás desde que empiezas la pretemporada hasta que acaba la temporada dedicado y enfocado en ello. Tienes más momentos, bueno, dentro de la temporada de estar más desconectado y que vengas de un gran objetivo, hayas preparado y coger un poco aire para los siguientes objetivos, pero al final sí es un estilo de vida. Además, coincide este tiempo de descanso ahora de Mario en tiempo otoñal. Supongo que tendrás ganas de coger esa caldera también de lentejas de casa de madre, ¿no? Y pasar por el pueblo un poquito, ¿no? Por Villaluilla. Sí, bueno, al final pues aprovechas un poco pues para desconectar, tener más vida social, aprovechar pues bueno algún país que igual aunque has estado corriendo, pues al final sí estás en ese país, conoces un país nuevo, pero no lo visitas como tal, ¿no? Pues aprovechas un poco para irte de vacaciones, con igual pues bueno con algún compañero de equipo, que al final en estas fechas es lo más fácil que puedes conseguir, porque al final luego ya tus amigos pues, o están estudiando, trabajando, y así es más difícil. Pero bueno, al final pues disfrutar un poco de ese tiempo de fuera de la bicicleta y coger energía para volver a hacer otra temporada. Que sin lugar a dudas se necesita, y va a ser importante que Mario Aparicio descanse en este tránsito ahora vacacional para poder tenerlo en las mejores opciones, la mejor posibilidad física de cara a la próxima temporada. Mario, que muchísimas gracias por estar aquí. Como decíamos, esta es tu casa Telaranda, Deporte Aranda. Eres bienvenido cuando sea, y sobre todo muchísimas gracias por hablar un poco de todo, ¿no? Porque últimamente parece que todo el mundo estaba hablando de ciertas polémicas por una u otra cuestión, pero yo creo que lo que hay que poner realmente en valor es la extraordinaria temporada de, no se nos olvide, el segundo ciclista profesional de las Tierras del Duero, después de Carmelo Miranda, que está en una grande, lo ha hecho este año y esperemos que también lo pueda hacer el año próximo. Así que enhorabuena por la gran temporada, Mario, y nada, seguiremos tus pedaladas, como nos gusta decir. Gracias a vosotros por la invitación. Pues nosotros hacemos un breve alto en el camino y cerramos ya este tiempo de Deporte Aranda, esta jornada de viernes, con lo que nos queda en la página polideportiva, los resultados, o mejor dicho, los enfrentamientos que tenemos en la página polideportiva para este fin de semana. Y continuamos en el plató de Televisión Aranda, aquí en este tiempo de Deporte Aranda. Fantástica y maravillosa la entrevista amplia que hemos mantenido con Mario Aparicio, y que ya saben que podrán también ustedes poder volver a ver, reproducir en el canal de YouTube, tanto de Televisión Aranda como de Duero Deporte. Al margen, el fin de semana nos deja en la página polideportiva muchas otras cuestiones. Lo vemos en la tabla de eventos de este fin de semana, con el Hockey Línea Aranda, que se nos desplaza lejos de Prado Sport para intentar buscar la segunda victoria de la temporada. La primera llegaba lejos de casa, a ver si también hay posibilidad de que lo puedan hacer en esta ocasión visitando al HRC Zen Patins para medirse en Castellón al conjunto valenciano. Más allá del hockey línea, en la capital de las Tierras del Duero, mañana desde las 4 de la tarde, como les decíamos al principio del programa, el Rugby Aranda va a recibir a Guecho. Los compañeros de Duero Deporte, que avanzaban en esa previa, que intentarán ofrecer la mayor resistencia a un equipo, el Guecho, que es colíder junto con Cormorán, pero que es que el pasado fin de semana le endosaba un 126-7, nada más y nada menos que a Oviedo. Evidentemente, los Steel Puffs
que son uno de los favoritos a todo, al ascenso, a la fase de ascenso en primer lugar y al ascenso a la división de honor pues para esta misma temporada. Así que mañana desde las 4 de la tarde veremos qué es lo que sucede, además con previsión de lluvia. Más eventos del fin de semana en balonmano. El equipo femenino del Villa de Aranda, el Montebellón Villa de Aranda, que recibe al Club Balonmano Soria. En baloncesto, el equipo masculino en Liga Junior, que suma las 2 primeras jornadas con victorias, visita al Soria Baloncesto. Y el River, el conjunto femenino del River, que desde las 12:15 de la mañana en la matinal del domingo recupera la actividad competitiva tras la jornada pasada de descanso y recibe también a otro conjunto soriano, en este caso al Golmayo Camaretas. Eventos del fin de semana, pero no todo el deporte del fin de semana estaba en esa tabla de eventos, porque también tenemos atletismo, aunque esta semana también nos ha dado buenas noticias en cuanto al atletismo se refiere por todo lo que ha hecho, un nombre propio, el de Ariadna Andrés, esta temporada. Lo vemos en la información de los compañeros de Duelo Deporte, porque va a ser distinguida por la Federación de Atletismo de Castilla y León después de su gran temporada, subcampeona al aire libre en categoría sub-18, campeona sub-18 en pista cubierta, también campeona de Castilla y León al aire libre, estuvo también en los Juegos de la Juventud en Skopje, en Macedonia, vistiéndose por primera vez con la indumentaria de la selección española, con la Real Federación de Atletismo, y sin lugar a dudas pues ha sido y es una de las lanzadoras de peso de presente y de futuro, la de Playas de Castellón, también vinculada a ese proyecto de la Asociación del Atletismo Ribera, que nos ha dado esa gran noticia durante toda esta temporada. Y sin olvidarlo, también con Alex Ibáñez, el del Atletismo Aranda, que también participó este pasado verano en los campeonatos sub-20 y que también va a ser otro de los distinguidos por la Federación de Castilla y León de Atletismo, en esa gala de atletismo que tendrá lugar en Santa Marta de Tornes el próximo 14 de noviembre. Atletismo que también nos deja en estas imágenes pues lo que sucedía el pasado fin de semana, con buenos resultados en la parcela individual para algunos de los atletas y de las atletas. Vemos ahí una imagen de ellas en el Campeonato de España Sub-14. Y mirando a este fin de semana también tenemos campeonato importante. Veíamos a Ariadna Andrés, va a estar en Vallehermoso en el Campeonato de España Sub-20, así que toda la suerte del mundo porque tenemos también muchas cuestiones para este fin de semana. Y el pasado también nos dejaba otra imagen importante, no solo la de la cantera del atletismo es tan importante, con esos atletas emergentes, Ariadna Andrés, Alex Ibáñez y otros muchos más, sino también los veteranos. Y vemos en esa imagen también pues a algunos de ellos del proyecto de la Aranda Corre. Ahí vemos a Jesús de Andrés colgándose el bronce en el Campeonato de España de 5 kilómetros de ruta, y también hubo medallas para, en este caso, David Gamarra y también César Cabestrero como referentes también en el plano autonómico, medallas también que caían en el Campeonato de Castilla y León de los 10 kilómetros que tenía lugar en Tordesillas. Al margen del atletismo, también hemos disfrutado esta misma tarde de la segunda de las charlas, de una nueva edición de las jornadas de espeleología del GER, de esa fantástica aventura en bicicleta de norte a sur recorriendo la cordillera de los Andes en Eco Redondo, que además mandaba este mensaje a los compañeros de Duelo Deporte repasando lo que era esa charla del GER. Bueno, pues la presentación del viernes a las 8 va a ser sobre un recorrido en bicicleta desde Cartagena de Indias, que está en norte de Colombia, hasta Ushuaia, al sur de la Patagonia. 14 meses en total de viaje en América del Sur, recorriendo los Andes, atravesando Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y bueno, mayormente siguiendo lo que es la cordillera, pues por las zonas más inhóspitas, carreteras de mayor altitud, el altiplano boliviano y bueno, pues zonas de la Patagonia, alternando zonas de la Patagonia chilena y argentina. Bueno, pues más o menos es de lo que voy a conversar, junto con, bueno, pues todo lo que uno puede vivir en ese trayecto.
Y lo ha comentado, se lo trasladaba de esa manera a los compañeros de Duero Deporte en el Salón de Sindicatos, en la calle Silla, donde se ha disfrutado de esa charla, sin lugar a dudas. Y para ir cerrando también, dos cuestiones más. Vemos imagen también del fútbol sala, de esa liga local de fútbol sala que ya ha celebrado esta misma semana la tercera jornada. Y por último, por ir cerrando ya este tiempo de deportes, la solidaridad. El pasado fin de semana se celebraba el domingo el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Muchos de los equipos deportistas teñían de rosa, en ese lazo rosa, ese color rosa como el emblema para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama, pero también se celebraba algo muy especial en la Plaza Mayor. Vemos esa imagen organizada por la Asociación Deportiva Bomberos de Aranda, consiguiendo pues una recaudación superior a los 6.000 euros para otra asociación importante como es la de la ELA en Castilla y León. Así que, sin lugar a dudas, aplaudiendo esas iniciativas de un pasado fin de semana que queríamos también trasladar y para dar recuerdo también a la importancia que tiene el mundo del deporte, sabiendo que la Asociación de Porteros de Bomberos, Asociación Deportiva de Bomberos de Aranda, es quien se encarga, entre otras cuestiones, de hacer o de celebrar estas jornadas y, sobre todo, ya lo saben todos ustedes y dentro de poquito nos dará mucha información sobre la San Silvestre, que ya queda poquito. Después de haber disfrutado de la Higuero Running Festival, del Cross Virgen de las Viñas, en ese marco del Cross de la Constitución el pasado fin de semana, toca seguir entrenando, que quedan muchas carreras, cross de también Atapuerca y, como decimos, el último día del año celebrando la actividad física y el running, como dirían algunos, pues también con esa San Silvestre que organizan todos los años la Asociación Deportiva Bomberos de Aranda, vinculada también socialmente con esa última imagen que les ofrecíamos. Esperemos que hayan disfrutado de este tiempo de deportes. Nosotros nos marchamos, ya saben, mañana tienen doble cita con el rugby y el balonmano, 4 de la tarde, el Rugby Aranda recibe a Guecho, a las 6 de la tarde el Villa de Aranda recibe a Eón Alicante y ya para el domingo, aquí en las Tierras del Duero, la Arandina por la mañana a las 12 va a recibir al Villaraldo. El River se marcha a disputar su encuentro a Burgos. Y evidentemente de todo lo que sucede en nuestros encuentros y del resto del deporte les daremos buena cuenta el próximo lunes. De nuevo tienen aquí una cita en el plató de Televisión Aranda en este tiempo de Deporte Aranda desde las 10 de la noche. Disfruten del fin de semana, hasta entonces sean muy felices.